El salón de fiestas en Polanco olía a nardos frescos y a dinero viejo. Era un olor que yo conocía bien, el aroma del éxito que mi esposo Rogelio y yo habíamos construido con nuestras propias manos, costura tras costura, ladrillo tras ladrillo. Durante 40 años de matrimonio, todo brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal, los manteles de lino blanco, las copas de borde dorado y las sonrisas de mis amigos, de mis primos, de esa alta sociedad de la Ciudad de México que siempre viene a ver y a hacer vista. Era mi cumpleaños número 65, la gran fiesta, como la llamaba mi hijo Julián. Desde mi lugar en la mesa principal yo me sentía como una reina en su trono, rodeada por la corte que creía leal. Qué ingenua fui, qué ciega es una madre cuando el amor se le mete en los ojos y no la deja ver que la serpiente que la va a morder salió de su propio vientre. Yo miraba a Julián, mi niño, mi único hijo, moverse entre las mesas con ese traje italiano que le habíamos regalado. A sus 40 años, seguía siendo guapo con esa elegancia fácil que hereda de su padre. Pero había algo en sus ojos esa noche, una inquietud, un brillo febril que yo confundí con emoción. A su lado, siempre pegada como una segunda piel, estaba Camila, mi nuera. Llevaba un vestido rojo, sangre demasiado ajustado, demasiado llamativo, pero yo me obligué a sonreír. Me dije a mí misma: Elena, no seas esa suegra criticona, ella hace feliz a tu hijo, pobre de mí. Camila levantó su copa hacia mí desde lejos, y sus labios pintados del mismo color violento se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ojos fríos, ojos de tiburón que huelen sangre en el agua. Rogelio, mi esposo, mi compañero de 1000 batallas, se sentó a mi lado. Él siempre ha sido un hombre, de pocas palabras, el roble de nuestra familia. Pero cuando se inclinó hacia mí, sentí que su cuerpo estaba rígido, tenso, como una cuerda de violín a punto de romperse. Su mano grande y callosa buscó la mía debajo del mantel y la apretó con tanta fuerza que me dolió. Me giré para reclamarle, para preguntarle qué le pasaba, pero las palabras se me murieron en la garganta al ver su rostro. Rogelio estaba pálido, sudando frío con el terror pintado en cada arruga de su cara. Nunca en 4 décadas lo había visto así. Elena susurró, y su voz era un hilo de aire urgente, desesperada. No mires a nadie. No dejes de sonreír. Agarra tu bolsa despacio. Nos vamos ahora mismo. ¿Qué dices, viejo? Intenté reír nerviosa pensando que era una broma de mal gusto o que se sentía mal. Apenas van a servir la cena. Julián preparó un brindis especial. No habrá brindis, me cortó con un siseo que me heló la sangre, aunque mantuvo la voz baja para que los invitados de la mesa contigua no escucharan. Escúchame bien, mujer. Si te quedas aquí, si bebes esa copa que te van a servir, te mueres. Saben cómo hacerlo. Saben que tienes el corazón débil. Nos vamos ahora. Actúa como si te sintieras mal. El mundo se detuvo. Los sonidos de la orquesta, las risas, el tintineo de los cubiertos, todo se volvió un zumbido lejano. Miré a mi esposo y supe que no mentía. Rogelio no sabe mentir. Y en ese instante el salón de fiestas dejó de ser un palacio y se convirtió en una trampa mortal. Mi propia fiesta de cumpleaños era mi funeral anticipado. Antes de continuar te pido algo sencillo pero importante. Si esta historia ya ha tocado una fibra en tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y necesito que me acompañes en esta tormenta. Hice lo que Rogelio me pidió porque el miedo paraliza, pero el instinto de supervivencia te mueve como un títere. Me llevé la mano al pecho fingiendo una fatiga repentina. No fue difícil actuar. Mi corazón, ese corazón traicionero, que ya me había dado 2 sustos con arritmias en el pasado, ahora golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Queriendo escapar de mi propio cuerpo, me puse de pie, tambaleándome un poco. Rogelio me sostuvo por la cintura, su brazo firme, siendo lo único que me impedía caer al suelo. Mamá. La voz de Julián sonó a mis espaldas. Me giré. Él estaba ahí a 2 pasos, con una botella de vino especial en la mano. Esa botella que él insistió en traer, la reserva de la familia. Verlo me causó un dolor físico más agudo que cualquier infarto. Era mi hijo, el niño, al que yo le curaba las rodillas raspadas, al que le pagué las mejores escuelas, al que le perdoné sus deudas, sus errores,
sus mentiras piadosas. ¿Cómo podía ese mismo niño estar parado frente a mí, con una botella de veneno disfrazada de amor? Me miró con esa cara de preocupación ensayada, con el ceño fruncido, pero sus ojos escaneaban mi rostro buscando síntomas, no buscando a su madre, buscaba la muerte. ¿Te sientes bien, ma?, preguntó, y sentí ganas de vomitar. Es la taquicardia, hijo, mentí, y mi voz salió ronca e irreconocible. Me apoyé más en Rogelio. Me siento mareada. Tu papá me va a llevar al hospital solo por precaución, Camila. Apareció detrás de él como una sombra. Se acercó con pasos suaves, felinos. Me miró de arriba a abajo, analizando la situación. No había preocupación en su rostro, solo cálculo. Una frialdad matemática. Ahora, dijo Camila, y su tono tenía un filo de acero envuelto en seda. Pero suegra, si apenas comienza lo mejor. Julián se esforzó tanto en conseguir este vino para usted. ¿No puede descansar un ratito en el privado y luego seguimos? Sería una grosería irse así con todos los invitados esperando. La audacia de esa mujer me dejó sin aliento. Me estaba retando. Estaba intentando sutilmente obligarme a quedarme para que el plan se cumpliera. Quería que yo bebiera. Quería verme caer sobre el pastel para poder llorar lágrimas de cocodrilo y heredar mi fortuna antes de que el cuerpo se enfriara. Sentí una oleada de calor, una mezcla de ira y terror que nunca había experimentado. Quise gritarle, quise abofetear esa cara perfecta y operada. Quise preguntarle a mi hijo por qué me odiaba tanto, pero Rogelio apretó mi brazo. Un recordatorio doloroso: calla y sobrevive. No, Camila, intervino Rogelio con una voz tan dura y autoritaria que incluso Julián dio un paso atrás. Mi esposo, que siempre había sido un hombre dócil con su hijo, ahora sonaba como un general en el campo de batalla. La salud de tu suegra no se discute. Ustedes quédense, atiendan a los invitados, digan que fue un bajón de presión. Nosotros nos vamos. Sin esperar respuesta, Rogelio me arrastró hacia la salida. Caminar esos 50 metros hasta la puerta fue la tortura más larga de mi vida. Sentía las miradas de todos en mi nuca. ¿Qué pasa con doña Elena?, murmuraban. Ya se va la festejada. Pasé junto a mi prima Rosa, junto a mis amigas del club de costura, gente que me quería, y yo me iba huyendo como una criminal de mi propia fiesta. Pero lo peor no eran ellos. Lo peor era sentir la mirada de Julián y Camila clavada en mi espalda. Podía sentir su decepción. No decepción porque me fuera, sino decepción porque el plan había fallado. Llegamos al lobby del salón. El ballet parking tardó una eternidad en traer nuestro coche. Cada segundo era una agonía. Yo miraba hacia atrás, esperando ver a Julián correr hacia mí arrepentido, o tal vez, con una pistola. Ya no sabía qué esperar. Mi mente estaba hecha un caos. No puede ser verdad, me repetía. Rogelio se equivocó. Es un malentendido. Mi Julián. No, mi Julián jamás. Cuando finalmente nos subimos a la camioneta, y Rogelio puso los seguros con un clac sonoro, el silencio que llenó el vehículo fue ensordecedor. Él arrancó quemando llanta, algo que nunca hace, y se lanzó a las calles de Polanco como si él nos persiguiera. Solo cuando estuvimos lejos, a varias cuadras de distancia entre el tráfico anónimo de la ciudad, Rogelio soltó el volante con una mano para secarse las lágrimas que le corrían por la cara. Ver llorar a un hombre como Rogelio es como ver caer una montaña. Rogelio, por el amor de Dios, gemí abrazando mi bolsa contra el pecho como un escudo. Dime, ¿qué está pasando? Dime que estás loco. Dime que escuchaste mal. Es nuestro hijo. Él negó con la cabeza, sin dejar de mirar al frente, con los ojos rojos de furia y dolor. No estoy loco, Elena. Ojalá lo estuviera. Preferiría estar loco a saber lo que sé. Su voz se quebró. Dejé mi tablet en la casa de ellos ayer cuando fui a ver lo de la gotera. Fui hoy temprano a recogerla sin avisar. Estaba desbloqueada. Se sincronizó con el celular de Julián. ¿Y qué? ¿Leíste algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El corazón se me estaba rompiendo en pedazos, no por enfermedad, sino por pena. No solo leí, Elena, lo vi todo. Rogelio golpeó el volante. Tienen un chat con un tal Esteban. Hablaban de las dosis, de potasio, de cómo simular un infarto. Decían que hoy era el día perfecto porque habría mucha gente y nadie sospecharía. Tomó aire como si le faltara el oxígeno, pero eso no es lo peor.
¿Qué puede ser peor que querer matar a tu madre? Soyez. Rogelio redujo la velocidad y me miró. En sus ojos vi una compasión infinita y al mismo tiempo la sentencia de muerte de nuestra vida anterior. Lo peor fue el mensaje que mandó Camila hace una hora, cuando estábamos llegando al salón. Julián dudó. Elena. Por un segundo nuestro hijo tuvo miedo. Le escribió. ¿Y si sufre? Y esa mujer, esa víbora, le respondió, algo que nunca voy a olvidar. Rogelio sacó su celular del bolsillo y me lo tendió. Tenía una captura de pantalla abierta. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. En la pantalla luminosa, las letras negras sobre fondo blanco brillaban con una crueldad absoluta. Leí el mensaje de mi nuera. Deja de ser un cobarde, Julián. La vieja tiene que morir esta noche. Ya vivió demasiado, y nosotros necesitamos ese dinero ahora. Si no se bebe la copa, tú mismo se la das. O lo hacemos o nos hundimos. Hazlo por nosotros. Solté el teléfono como si me quemara la piel. Un grito ahogado salió de mi garganta, un sonido animal desgarrador. Me cubrí la cara con las manos. La vieja, así me llamaba. La mujer a la que recibí en mi casa, a la que le di joyas, a la que traté como a una hija. Y mi hijo no la detuvo. Mi hijo le hizo caso. Miré por la ventana. La Ciudad de México pasaba rápida y borrosa, ajena a mi tragedia. Las luces de los edificios parecían estrellas frías. Yo había entrado a esa fiesta, siendo doña Elena Castillo, una mujer exitosa, madre orgullosa y feliz. Ahora en este coche que huía hacia la nada, esa Elena había muerto. La habían asesinado no con veneno, sino con la verdad. Y la mujer que quedaba, esta mujer herida, que temblaba en el asiento del copiloto, tenía que decidir si se dejaba morir de tristeza o si se levantaba para pelear. Pero había algo que yo no sabía. Algo que Rogelio aún no me había contado sobre el pasado de Camila. Si hubiera sabido la verdad completa esa noche, tal vez el miedo me habría matado allí mismo, porque mi nuera no era solo una mujer ambiciosa, era algo mucho más oscuro. Rogelio conducía como un hombre poseído, cortando el tráfico del periférico con una agresividad que no le conocía. La camioneta devoraba el asfalto bajo las luces naranjas de la Ciudad de México, pero dentro de esa cabina de lujo, el aire estaba tan frío que calaba los huesos. Yo iba abrazada a mí misma, temblando, no por la temperatura, sino por el horror que acababa de leer. La vieja tiene que morir. Esas palabras rebotaban en mi cráneo una y otra vez, como una pelota de goma en una habitación vacía. Miraba de reojo a mi esposo, sus nudillos blancos aferrados al volante, y me preguntaba si esto era real. ¿Estábamos realmente huyendo de nuestro único hijo, o era todo una pesadilla provocada por la anestesia de una cirugía que no recuerdo haber tenido? Rogelio, baja la velocidad. Nos vas a matar. Murmuré, mi voz sonando extraña, pequeña. Ellos ya intentaron matarnos, Elena. Un accidente de coche sería casi un favor comparado con lo que te prepararon en esa copa, respondió él, sin mirarme, con la mandíbula tensa. El silencio volvió a caer pesado y pegajoso, pero mi mente no callaba. Empecé a rebobinar la película de mi vida. Veía a Julián de niño corriendo hacia mí con una flor arrancada del jardín. Para la mamá más bonita del mundo, decía. Sentía sus bracitos alrededor de mi cuello. ¿En qué momento? Esos brazos que me abrazaban con tanto amor se convirtieron en las manos que querían asfixiarme. Cuando se pudrió la fruta, fue cuando le dimos el primer coche deportivo a los 18. Fue cuando le perdonamos aquella deuda de juego a los 25. O fue cuando Camila entró por Dicero, la puerta con sus perfumes caros y esa sonrisa que nunca mostraba las encías. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, o si has sentido que das todo y recibes solo silencio o desprecio, quédate conmigo y aprovecha para suscribirte. Tal vez esta historia también sea un poco tuya, porque el dolor de una madre es universal. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? Tú también sientes que a veces tu voz es silenciada en tu propia casa. De repente, el sonido de mi celular rompió la atmósfera. Era el tono que tengo asignado para él, mi Julián. El nombre brillaba en la pantalla con una inocencia cruel. Rogelio me lanzó una mirada de advertencia, pero mis manos traicioneras se movieron solas. Quería contestar. Una parte estúpida y suicida de mí quería escuchar su voz. Quería que me dijera: mamá, ¿dónde estás?
Regresa. Te quiero. Quería que me mintiera porque la mentira era más dulce que esta verdad ácida. No contestes, ordenó Rogelio. Tengo que saber qué dice. Dije que no, gritó dando un manotazo al tablero. Fue la primera vez que mi esposo me alzaba la voz en años. El celular siguió sonando, vibrando contra mi pierna, como un insecto venenoso, hasta que finalmente cayó. Luego sonó un mensaje. Rogelio suspiró un sonido roto que parecía salir de sus entrañas y orilló la camioneta en una gasolinera desierta cerca de Santa Fe. Apagó el motor. La oscuridad nos envolvió. Elena, tienes que dejar de ser su madre por un minuto y empezar a ser la víctima, dijo girándose hacia mí. Encendió la luz interior y sacó la tablet que había escondido debajo del asiento. Su rostro iluminado por la pantalla azulada parecía 10 años más viejo. No quería mostrarte esto todavía. Pero veo que sigues teniendo esa esperanza absurda en los ojos. ¿Crees que es un error? ¿Crees que lo convencieron? Mira. Me puso la tablet en el regazo. No quería mirar. Sentía que si leía más me convertiría en piedra, pero bajé la vista. Era una conversación de hace 3 meses. Julián, ya no la aguanto. Hoy vino a la oficina a darme consejos sobre el proyecto de Lomas. Se cree la dueña del mundo solo porque fundó la empresa. Camila, paciencia, amor. Esos consejos son los últimos graznidos de la gallina de los huevos de oro. Cuando tengamos el control, la mandamos a un asilo o a la tumba. Lo que llegue primero, Julián. El asilo es muy caro. Mejor la tumba. Además, papá no durará mucho sin ella. Se morirá de tristeza, y todo será nuestro. Camila, jaja. Eres malo, bebé. Por eso me gustas. Leí las líneas una y otra vez. No era solo codicia, era desprecio. Se burlaban de mí, se reían de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi vida. Julián, al que yo defendía contra viento y marea, al que yo llamaba mi príncipe, se refería a mí como una molestia, un estorbo que había que eliminar para cobrar la herencia. Sentí un dolor físico en el pecho, como si me hubieran arrancado el corazón sin anestesia. No lloré. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Era un vacío seco, árido, como el desierto. ¿Lo ves ahora?, preguntó Rogelio suavemente tomándome la mano. No fue un momento de debilidad, Elena. Llevan meses planeándolo. Selinar, han calculado cada centavo. Saben de las cuentas en el extranjero de las propiedades de los seguros de vida. Lo han sumado todo mientras comían en nuestra mesa los domingos. ¿Por qué susurré con la voz quebrada? Les dimos todo. La casa en la Condesa, los viajes, las tarjetas de crédito, porque nunca es suficiente para quienes tienen el alma rota por la avaricia, respondió él, y porque Julián tiene deudas que no conocemos. Encontré archivos en la tablet. Debe más de 8 millones de pesos a gente peligrosa. Apuestas, inversiones fallidas en criptomonedas, lujos estúpidos para mantener contenta a Camila. Nos ven como su banco personal y decidieron ejecutar la hipoteca de nuestras vidas. 8 millones. Mi hijo había despilfarrado una fortuna y ahora quería pagarla con mi sangre. Me sentí sucia, me sentí usada, como si mi vientre hubiera sido solo un cajero automático para él. Rogelio volvió a arrancar la camioneta. No podíamos ir a casa. Si íbamos a nuestra mansión en las Lomas, ellos irían allí. Sabían que estábamos asustados, sabían que habíamos huido, y la desesperación los hacía peligrosos. Si el plan del veneno había fallado, intentarían otra cosa. Un accidente en la escalera, un robo que salió mal. La creatividad de la maldad no tiene límites. Vamos a un hotel, dijo Rogelio, uno donde nadie nos conozca. En el centro, media hora después, estábamos entrando en un hotel discreto de esos que usan los ejecutivos de paso lejos de nuestro círculo social. Yo, Elena Castillo, que siempre me hospedaba en suites de 5 estrellas, entraba arrastrando los pies con mi vestido de fiesta arrugado y el maquillaje corrido, sintiéndome como una fugitiva. El recepcionista nos miró con curiosidad, pero la propina que le dio Rogelio compró su discreción. La habitación era pequeña, olía a limpiador de pino barato y a soledad. Me senté en el borde de la cama mirando mis manos, esas manos que habían cosido los primeros vestidos que vendí en el mercado hace 40 años. Esas manos que habían construido un imperio textil.
Ahora me parecían las manos de una extraña. Tengo hambre, dije de repente. Y la frase me pareció absurda. Pediré algo al servicio, dijo Rogelio quitándose el saco y aflojándose la corbata. Parecía agotado. Se sentó a mi lado y me rodeó con su brazo. Escucha, Elena. Mañana será otro día. Mañana llamaremos al licenciado Morales. Mañana mi hijo seguirá queriendo matarme. Le corté mirándolo a los ojos. Eso no cambia con el sol, Rogelio. Él suspiró y se pasó la mano por el cabello gris. ¿Hay algo más, Elena? Algo que no te dije en el coche porque tenía miedo de que te diera el infarto ahí mismo. Su tono cambió. Se volvió más grave, más oscuro. Más solté una risa histérica. ¿Qué más pueden haber hecho? Vendieron mis órganos por internet. No es sobre Julián, es sobre Camila. Rogelio se levantó y caminó hacia la ventana mirando la calle oscura. Cuando vi los mensajes en la tablet, no solo busqué nuestro nombre, busqué el de ella. Quería saber quién era realmente esta mujer que duerme con nuestro hijo. Y encontré una carpeta oculta. Fotos, documentos escaneados. ¿Qué documentos? Actas de defunción. Elena se giró hacia mí, y su rostro estaba bañado en sombras. Camila no es de la Ciudad de México, como nos dijo, es de Monterrey, y no es soltera, es viuda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella nos dijo que nunca se había casado. Mintió. Se casó hace 6 años con un empresario ganadero en el norte, un hombre mucho mayor que ella. Rico, muy rico. Rogelio hizo una pausa dramática dejando que la información se asentara. El hombre murió 8 meses después de la boda. Infarto fulminante, dijo el reporte. Pero en la carpeta de Camila encontré fotos del reporte de toxicología que nunca salió a la luz. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque el terror ya me estaba susurrando la respuesta al oído. Que la historia se repite, mi amor. Ese hombre murió igual que como tú ibas a morir hoy. Camila ya lo hizo antes. Nuestro hijo se casó con una viuda negra, y ahora ella le está enseñando el oficio. Me dejé caer hacia atrás en la cama, mirando el techo manchado de humedad. El techo empezó a girar. No solo tenía un hijo traidor, tenía una nuera asesina serial durmiendo bajo el techo que yo les regalé. La magnitud del peligro me golpeó como una ola gigante. No estábamos luchando contra un capricho de niño mimado. Estábamos en la mira de una psicópata profesional. ¿Y Julián? ¿Mi Julián? ¿Sabía él sobre el marido muerto o era él también una víctima que se convertiría en victimario? ¿Era tonto o era malvado? En ese momento no supe qué dolía más, pensar que mi hijo era un asesino consciente, o pensar que era un títere estúpido en manos de una mujer que nos despreciaba a todos. Mañana, dijo Rogelio apagando la luz principal y dejándonos en la penumbra de la lámpara de mesa. Mañana dejamos de ser padres y nos convertimos en fiscales. Si quieren guerra, Elena, les daremos guerra, pero no pelearemos con veneno, pelearemos con la ley y con la verdad. Cerré los ojos, pero no dormí. Cada vez que parpadeaba, veía la copa de vino, veía la sonrisa roja de Camila y escuchaba el silencio de mi teléfono donde mi hijo no había vuelto a llamar. Esa noche, en esa habitación de hotel barata, la madre que fui murió un poco para dar paso a la mujer que necesitaba sobrevivir. Porque si algo aprendí en los negocios, es que cuando alguien intenta robarte, no le abres la caja fuerte, le cierras la puerta en los dedos. Esa noche en el hotel, el insomnio se convirtió en mi único compañero, un fantasma que se sentó a los pies de la cama para obligarme a ver la película de mi vida. Pero esta vez, sin los filtros del amor maternal, Rogelio dormía a mi lado, o al menos fingía hacerlo, respirando con un ritmo pesado y doloroso, como si cada inhalación le costara un pedazo de alma. Yo miraba las grietas en el techo del cuarto barato, y por primera vez en 40 años, no vi el rostro de mi hijo Julián con ternura. Lo vi con claridad, y esa claridad quemaba más que el ácido. Dicen que los hijos son el reflejo de los padres, pero esa noche me pregunté, ¿en qué espejo deforme se miró Julián para convertirse en un monstruo? ¿O fui yo quien rompió el espejo hace mucho tiempo para no ver la realidad? La memoria es traicionera, selecciona lo bonito y esconde la basura bajo la alfombra. Pero esa madrugada la alfombra se levantó. Recordé el primer incidente grave. Julián tenía 15 años. Era un adolescente guapo, el rey de la escuela privada, donde pagábamos colegiaturas exorbitantes. Un día me llamaron de la dirección.
Había robado una tablet de la mochila de un compañero. No porque la necesitara, tenía 3 en casa de última generación, sino por el placer de tomar lo que no era suyo, por la adrenalina de la transgresión. Cuando llegué, él lloró. Lloró con esas lágrimas gordas y perfectas que siempre me desarmaban. Fue una broma. Mamá, me dijo, no quería robarla, solo esconderla. Y yo, estúpida, ciega, le creí. Pagué el silencio del director, doné computadoras nuevas a la escuela y convencí a Rogelio de que era cosa de muchachos. Esa tarde, en lugar de castigarlo, lo llevé a comer helado para que se le pasara el susto. ¡Qué error tan grande! No le estaba comprando un helado, le estaba comprando la impunidad. Le estaba enseñando que con el apellido Castillo y la cartera de mamá, las reglas no aplicaban para él. Sea, Elena, susurré en la oscuridad, apretando las sábanas ásperas del hotel. Tú creaste al monstruo, tú le diste de comer después de medianoche. El recuerdo cambió de forma y se volvió más oscuro. Julián, a los 22 años ya trabajaba o fingía trabajar en nuestra empresa textil. Empezaron a faltar rollos de tela a pequeñas cantidades de efectivo de la caja chica. Rogelio, con su olfato de sabueso, lo detectó de inmediato. Quiso correrlo. Quiso darle una lección de hombría y responsabilidad. ¿Qué clase de hombre roba a su propia familia?, gritó Rogelio esa noche en la cocina. Pero yo me interpuse. Me puse como una leona defendiendo a su cachorro sarnoso. Es joven Rogelio. Se equivocó. No lo humilles frente a los empleados. Y Julián, escondido detrás de mis faldas como un cobarde de 80, sonreía. Esa sonrisa de triunfo. Sabía que mientras mami estuviera ahí, él era intocable. Yo castré a mi esposo para proteger a un ladrón, y ahora ese ladrón venía por el resto del botín mi vida. Pero si yo puse la tierra fértil, fue Camila quien plantó la semilla del odio. Apareció hace 5 años. Recuerdo el día exacto. Julián la trajo a una cena de Navidad. Entró en nuestra casa de las Lomas, no como una invitada, sino como una tasadora de bienes raíces. Lo vi en sus ojos, mientras me saludaba con un beso frío en la mejilla. Sus pupilas dilatadas recorrían los cuadros en las paredes, las alfombras persas, la vajilla de plata. No veía un hogar, veía un inventario. «¿Qué casa tan grande, suegra?», me dijo. Y en esa pausa, antes de decir grande, escuché la envidia pura, densa y negra, como el petróleo. Camila era hermosa, no puedo negarlo. Una belleza afilada moderna, de esas que cortan si te acercas demasiado. Pero había algo en ella, un vacío. Julián, que siempre había sido un coqueto a su lado, parecía un perro amaestrado. Ella chasqueaba los dedos y él saltaba. Al principio fue sutil. Comentarios en voz baja durante la sobremesa. «Ay, Julián, tu mamá todavía usa esa decoración tan anticuada, ¿verdad? Pobre, se quedó en los 80. Y Julián, mi hijo, que antes adoraba mi gusto, se reía. Una risa nerviosa complaciente. Sí, amor, mamá. Es muy vintage. Vintage. Repetí la palabra en la soledad del cuarto de hotel, sintiendo el sabor amargo de la bilis. Me llamaron vieja en mi cara y yo le serví café y pastel. La manipulación de Camila fue una obra maestra del mal. Poco a poco comenzó a aislarlo. El gaslighting perfecto empezó a decirle que nosotros no lo valorábamos, que Rogelio lo trataba como a un empleado y no como a un heredero. Ellos te controlan. Bebé le susurraba en esas cenas donde yo me esforzaba por agradarle. Tienen millones guardados y a ti te dan migajas. No te da coraje. Tú eres el futuro. Ellos son el pasado. El pasado estorba. Hubo una noche hace 2 años que debió ser la señal definitiva. Fue el cumpleaños de Rogelio. Camila llegó con un regalo carísimo, un reloj que Julián no podía pagar. Durante la cena, ella empezó a hablar de un negocio seguro en el que querían invertir: criptomonedas, tecnología, humo. Nos pidieron 2 millones de pesos. Rogelio, con su prudencia de siempre, dijo que no. Dijo que el dinero se gana trabajando, no apostando. La cara de Camila se transformó. Por un segundo la máscara de Noera perfecta se cayó y vi al demonio. Ustedes son unos egoístas, escupió ella tirando la servilleta sobre el plato. Tienen el dinero pudriéndose en el banco mientras su hijo quiere progresar.
¿Para qué lo quieren? Para llevárselo a la tumba. Julián se quedó callado. No defendió a su padre. No me defendió a mí. Solo miró a su esposa con miedo y adoración, y luego nos miró a nosotros con un resentimiento que me heló la sangre. Tienen razón, murmuró él. Nunca me apoyan. Esa noche se fueron dando un portazo. No nos hablaron en 3 meses. Cuando volvieron fingiendo arrepentimiento, pensé que habían recapacitado. Ahora sé que no volvieron por amor. Volvieron porque Camila cambió de estrategia. Si no nos daban el dinero por las buenas, lo tomarían por las malas. Y la forma más rápida de cobrar una herencia es eliminar a los dueños. Rogelio se movió en la cama despertando de su sueño intranquilo. Se sentó frotándose la cara con esas manos trabajadoras que ahora temblaban. Me miró y supo que yo estaba recorriendo el camino de la culpa. No te tortures, Elena dijo con voz ronca. Lo que hicimos lo hicimos por amor. Mal entendido, tal vez, pero amor. El amor no crea asesinos. Rogelio, la permisividad sí, le respondí secándome una lágrima furiosa. Criamos a un parásito que encontró a un huésped a esa viuda negra. Y ahora los dos tienen hambre. Rogelio encendió la lámpara de nuevo y tomó la tablet. Su rostro se endureció al volver a mirar los archivos de Camila. Estuve leyendo más mientras tú intentabas dormir, confesó, y su tono me erizó la piel. El marido de Monterrey, el ganadero, no fue solo un infarto, hubo rumores. La familia de él intentó exhumar el cuerpo, pero Camila los bloqueó legalmente. Se movió rápido. Cremó el cuerpo a las 24 horas. Sin cuerpo no hay delito. Me miró fijamente. Elena, ella no es una aficionada, es una profesional. Y nuestro hijo es su herramienta. Ella es el cerebro. Él es el arma. ¿Crees que Julián sabe lo del primer marido? Pregunté sintiendo náuseas. En los chats hay insinuaciones. Ella le dice, ya sabes que yo resuelvo los problemas de raíz. Y él contesta, solo no quiero acabar como Ernesto. Ernesto era el marido. Julián lo sabe. Elena lo sabe y le tiene miedo. O tal vez le excita el peligro. No sé qué es peor. La revelación cayó como una losa de concreto. Mi hijo sabía que dormía con una asesina, y en lugar de huir, se unió a ella para matar a su madre. Ya no había excusas de manipulación inocente. Julián era cómplice consciente. La imagen del niño de 15 años llorando por la tablet robada se desvaneció para siempre. En su lugar vi al hombre de 40 años que ayer me sirvió una copa de vino con veneno. Me levanté de la cama. Mis piernas ya no temblaban. Algo se había roto dentro de mí. Sí, pero lo que quedó expuesto no fue debilidad, fue hierro. El hierro de mi abuela, el hierro de las mujeres mexicanas que no se doblan ni cuando el mundo se les cae encima. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Las ojeras eran profundas, las arrugas marcadas, pero mis ojos ya no tenían el velo de la madre abnegada, tenían el brillo frío de la justicia. Rogelio, dije al salir del baño con una voz que no reconocí como mía. Ya lloré suficiente. Ya me culpé. Ya repasé cada error que cometí desde que lo parí. Pero se acabó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, sorprendido por mi cambio de tono. Voy a hacer lo que debía hacer hace 25 años. Voy a educar a mi hijo, pero esta vez no será con helados ni con cheques, será con la cárcel. Caminé hacia la ventana y abrí la cortina, dejando entrar la luz gris del amanecer de la Ciudad de México. Si Camila es una viuda negra, yo soy la madre que la va a aplastar. Vamos a llamar al licenciado Morales y vamos a contratar a ese investigador del que me hablaste una vez, el que encuentra hasta lo que está enterrado. Quiero saberlo todo, quiero cada trapo sucio de esa mujer y quiero prepararles una trampa de la que no puedan salir. Es peligroso, Elena. Si fallamos, nos matan. Ya estamos muertos para ellos, viejo. Me giré y le sonreí una sonrisa triste pero feroz. Ahora nos toca a nosotros ser los fantasmas que los asusten. Vamos a jugar su juego. Querían herencia. Les voy a dar una herencia que nunca van a olvidar. El sol comenzaba a salir sobre los edificios, indiferente a nuestro dolor, pero yo sentí que ese amanecer era diferente. Era el primer día de mi nueva vida, una vida donde mi hijo era mi enemigo, y Dios me perdone,
pero iba a destruirlo para salvarlo de sí mismo y para salvarnos a nosotros. La guerra había comenzado. El amanecer en ese cuarto de hotel barato no trajo luz, sino una claridad gris y dolorosa que iluminaba las migajas de nuestra vida anterior. Rogelio había salido temprano a conseguir café y algo de comer, pero mi estómago estaba cerrado a cal y canto. Sobre la mesa de formica descarapelada, la tablet brillaba como un ojo maligno que se negaba a cerrarse. Me senté frente a ella. Mis manos, que ayer temblaban como hojas al viento, ahora se movían con una firmeza mecánica fría. Ya no era la madre herida, era la empresaria que necesitaba auditar el fraude más grande de su carrera, el fraude de su propio hijo. Desbloqueé la pantalla. La contraseña seguía siendo la fecha de mi cumpleaños. Qué ironía tan macabra. Julián usaba el día que me dio la vida para proteger los secretos de cómo planeaba quitármela. Entré de nuevo al chat grupal ese nido de víboras digital llamado Proyecto Libertad. El nombre me dio náuseas. Libertad. Para ellos mi muerte no era una tragedia, era una liberación financiera. Empecé a leer desde el principio, obligándome a tragar cada palabra como si fuera vidrio molido. Necesitaba entender la mecánica del odio. Lo primero que encontré fue la conversación con Esteban. Rogelio me había dicho que era un primo lejano de Camila, un tipo con cara de ratón y deudas de juego que trabajaba en una farmacéutica. En los mensajes, Esteban no era un familiar, era un mercader de la muerte. Ya tengo el dulce para la vieja, escribió Esteban hace 2 semanas. Es cloruro de potasio grado clínico, indetectable si no hacen una autopsia específica. Simula un paro cardíaco perfecto. Ella ya tiene antecedentes de arritmia. No, los médicos ni lo van a dudar. Van a decir, pobre señora, el corazón no le aguantó la emoción de los 65 años. Ja, ja, ja. Esa risa escrita, ese ja, 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 resonó en la habitación vacía como un disparo. Se reían. Planificaban mi infarto mientras yo planificaba el menú de la fiesta. Julián había respondido a ese mensaje con un emoji de pulgar arriba y una pregunta que me terminó de romper el alma. ¿Estás seguro de que es rápido? No quiero que haga un escándalo en medio del salón. Tiene que verse natural, como si se quedara dormida. Como si se quedara dormida, susurré sintiendo cómo la bilis subía por mi garganta. Mi hijo no quería evitarme el dolor por piedad, quería evitar el escándalo por conveniencia. Quería una muerte limpia estética que no arruinara su traje italiano, ni traumatizara a los invitados antes de tiempo. Quería ser el viudo huérfano perfecto, recibiendo pésames, mientras calculaba cuánto tardaría el seguro en pagar. Rogelio regresó en ese momento. Traía 2 cafés negros y unos panes dulces que nadie iba a tocar. Cerró la puerta con doble seguro y se sentó frente a mí. Me miró leer y vio la oscuridad creciendo en mis ojos. Es peor de lo que pensamos, ¿verdad? Preguntó sabiendo la respuesta. Es quirúrgico. Rogelio. Le mostré la pantalla. Tienen un cronograma. Mira esto. El plan estaba detallado minuto a minuto. 800 p.m. Brindis. Camila vierte el polvo en mi copa marcada, la que tenía una pequeña muesca en la base. Un detalle que yo pensé que era un defecto del cristal, y ahora veía que era una señal de tránsito hacia el infierno. 815 p.m. Yo empiezo a sentir mareos y dolor en el brazo izquierdo. 830 p.m. colapso. Julián llama a la ambulancia privada a una empresa específica donde Esteban tenía un contacto, un paramédico pagado, para no hacer preguntas y declarar la muerte en el trayecto. Pagaron 5,000 pesos por el paramédico, dijo Rogelio con asco. Eso vale tu vida para ellos. 5,000 pesos y la promesa de un bono cuando cobraran la herencia. Pero había algo más, algo que Rogelio había mencionado la noche anterior y que yo necesitaba ver con mis propios ojos para creerlo. La carpeta oculta, el pasado de Camila. Enséñamelo de Monterrey, le exigí. Rogelio dudó un segundo. Elena, esas fotos son fuertes. Enséñame, ordené. No había lugar para la debilidad. Si iba a pelear contra él tenía que verle la cara. Rogelio navegó por los archivos hasta una carpeta encriptada que había logrado abrir. El nombre del archivo era Ernesto, certificado. Al abrirlo, apareció la foto de un hombre robusto, de unos 50 años, sonriendo junto a una Camila mucho más joven, quizás de 25 años. Se veían felices.
Él la miraba con adoración, la misma mirada de perro fiel que Julián tiene ahora. Ernesto Garza, empresario ganadero. Deslicé el dedo por la pantalla. Acta de matrimonio. Acta de defunción fechada solo 8 meses después. Causa de muerte. Infarto agudo al miocardio. Accidente en escaleras postinfarto es el mismo guión, murmuré sintiendo un escalofrío. El corazón falla, la víctima cae. Sigue bajando, dijo Rogelio su voz tensa. La siguiente imagen era una captura de pantalla de un correo electrónico antiguo. Era de un laboratorio privado en Monterrey, dirigido a una cuenta que no era de Camila, sino de un abogado. El asunto decía: resultados preliminares, Garza. Confidencial. Leí el texto borroso de la imagen, licenciado. Encontramos niveles anormales de digoxina y potasio en los tejidos. Esto no fue natural, pero la viuda ya ordenó la cremación para mañana a primera hora. Si quiere detenerlo, necesita una orden judicial hoy mismo. La orden nunca llegó. La siguiente foto era Camila, vestida de negro riguroso, pero con unos lentes de sol de marca saliendo de una funeraria con una urna en las manos. No se veía devastada, se veía triunfante. Ella lo mató, dije, y la certeza fue absoluta. Lo mató, cobró, y se vino a la Ciudad de México a buscar la siguiente presa, y esa presa fue nuestro hijo. Hay un mensaje de hace 2 días, intervino Rogelio, señalando un chat específico entre Camila y Esteban. Léelo, es la prueba definitiva. El mensaje decía: Camila, Julián está nervioso. Es un blando. Ernesto fue más difícil porque era desconfiado, pero este come de mi mano. Si se pone pesado después de que la vieja muera, le doy una dosis de calmante a él también. La viudez. Me sienta bien, primo. Ya tengo práctica. El mundo se detuvo. El aire salió de mis pulmones. Mi hijo no era solo un cómplice. Mi hijo era la siguiente víctima. Lo va a matar, grité poniéndome de pie, tirando la silla. Rogelio. Lo va a matar a él también. Cuando tenga el dinero, cuando Julián ya no le sirva, lo va a eliminar como a Ernesto. Es una viuda negra. El pánico me invadió. De repente, el odio que sentía por Julián se mezcló con un terror maternal primitivo. Sí, él había planeado matarme. Sí, era un traidor codicioso, pero era mi hijo. Era el bebé que yo había amamantado y estaba durmiendo con una asesina serial que ya estaba planeando su funeral. Por eso tenemos que actuar con la cabeza fría. Elena. Rogelio me agarró por los hombros y me sacudió suavemente para calmarme. No podemos ir a la policía solo con esto. Esta tablet la obtuve ilegalmente. Entré a su casa sin permiso, robé el dispositivo. Un buen abogado, y Camila tiene dinero para pagar. Al mejor anularía todo, diría que es prueba ilícita, que los chats son falsos. Saldría libre y se llevaría a Julián lejos donde no podamos protegerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Soy sintiéndome atrapada. Esperamos a que nos maten. No. Rogelio me miró con una determinación que me recordó por qué me enamoré de él hace 40 años. Vamos a hacer que confiesen, pero no ante nosotros, ante la ley. Vamos a atenderles una trampa tan perfecta que no tendrán escapatoria. Una trampa. El licenciado Morales ya viene en camino. Nos veremos en un lugar seguro. Pero Elena, escúchame bien. Para que esto funcione, tienes que ser la mejor actriz del mundo. Tienes que tragarte tu dolor, tu miedo y tu asco. Tienes que mirar a esa asesina a los ojos y sonreírle. Tienes que invitarla a cenar a nuestra casa, cenar con ellos. La idea me repugnaba. Quería vomitar. No puedo. No puedo verla sin querer arrancarle los ojos. Tienes que hacerlo porque necesitamos grabarlos en flagrancia. Necesitamos que intenten matarte de nuevo, pero esta vez con cámaras, con testigos y con la policía escuchando detrás de la puerta. Rogelio me acarició la mejilla. Es la única forma de meterla a la cárcel de por vida y tal vez salvar la poca alma que le queda a nuestro hijo antes de que ella lo entierre. También me acerqué a la ventana del hotel. Abajo la gente caminaba tranquila, ajena, a que en un cuarto del segundo piso, una madre estaba decidiendo ponerse de carnada para casar a la mujer de su hijo. Pensé en Ernesto, el ganadero de Monterrey. Nadie lo salvó. Su familia sospechó,
pero llegaron tarde. Yo no iba a llegar tarde. Está bien, dije, dándome la vuelta. Mis lágrimas se habían secado. En su lugar había un fuego frío. Llámales. Diles que me siento mejor. Diles que quiero hacer una cena íntima de reconciliación y disculpa por haber arruinado la fiesta. Diles que voy a hacer mi famoso mole poblano. ¿El mole?, preguntó Rogelio confundido. Sí, el mole tiene un sabor fuerte especiado. Sonreí y fue una sonrisa que asustó a mi esposo. Es perfecto para ocultar sabores amargos. Si Camila quiere envenenarme, le voy a poner la mesa servida. Pero esta vez yo decido quién se levanta de esa mesa y quién sale con esposas. Rogelio asintió y marcó el número del abogado. Yo me quedé mirando la foto de Camila en la tablet. Era hermosa, así, una flor venenosa. ¿Crees que eres la cazadora, niña?, pensé. Pero no sabes que te acabas de meter en la guarida de la loba, y no voy a dejar que te comas a mi cachorro, aunque tenga que morderlo yo misma para salvarlo. La anatomía del crimen estaba clara. Ahora faltaba la ejecución del castigo. Dicen que el dolor tiene 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Yo las viví todas en una sola noche encerrada en esa habitación de hotel que olía a humedad y a desesperanza. Pero cuando el sol de la mañana golpeó mi cara a través de las cortinas baratas, descubrí que existe una 6ª etapa, que los psicólogos no mencionan: la venganza fría y calculadora. Me levanté de esa cama no como la madre que llora, sino como la mujer que construyó un imperio de la nada. Me lavé la cara, me alicé el vestido arrugado de la fiesta fallida y me miré al espejo. La Elena de ayer, la que creía en los cuentos de hadas familiares, había muerto. La que me devolvía la mirada tenía los ojos secos y el corazón blindado. Si quieren mi vida, le susurré a mi reflejo, van a tener que venir a arrancármela, pero les aseguro que les va a costar sangre. Rogelio ya había contactado al licenciado Morales, nuestro abogado de confianza desde hacía 30 años, y a Mario Santos, el investigador privado. Nos citamos en una cafetería discreta en la colonia Roma, lejos de los lugares donde la alta sociedad pudiera vernos y correr el chisme. Cuando entramos, Morales se puso de pie. Su rostro, habitualmente sereno, estaba descompuesto. Rogelio le había adelantado algo por teléfono, pero ver la realidad era otra cosa. Doña Elena, don Rogelio dijo, apretándonos las manos con fuerza, si lo que me dicen es cierto, estamos ante una monstruosidad. Nos sentamos en una mesa del fondo. Santos, el investigador, era un hombre que parecía tallado en piedra, con cicatrices, que contaban historias que nadie quería escuchar, y unos ojos que escaneaban todo el lugar buscando amenazas. Sin decir una palabra, Rogelio puso la tablet sobre la mesa y abrió los archivos. El silencio que siguió fue sepulcral. Morales leía los chats, veía las fotos de los venenos, el plan cronometrado, y su piel perdía color con cada deslizamiento de dedo. Santos, en cambio, no mostraba emoción, solo asentía levemente, como quien confirma una sospecha antigua. Ese intento de homicidio premeditado, asociación delictuosa y fraude, sentenció Morales finalmente, quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz. Es cárcel directa, 30, 40 años. Entonces vamos a la policía ahora mismo, dije sintiendo la urgencia en mi pecho. Tienen la tablet, tienen la confesión escrita. Enciérrenlos. Morales suspiró y miró a Rogelio. Fue esa mirada de abogado que sabe que la ley no siempre es sinónimo de justicia. No es tan sencillo, Elena. Su voz era suave, pero el golpe fue duro. Esta tablet la obtuvieron invadiendo la privacidad de su hijo. Entraron a su casa, tomaron un dispositivo ajeno y accedieron a comunicaciones privadas sin una orden judicial. En términos legales, esto es fruto del árbol envenenado. ¿Qué demonios significa eso?, pregunté sintiendo que la ira volvía a subirme por la garganta. Significa que cualquier juez competente, y el abogado de Camila seguro, será uno muy caro y muy sucio, desestimará estas pruebas. Dirán que fueron fabricadas, que ustedes violaron sus derechos constitucionales. No solo saldrían libres, Elena, sino que podrían demandarlos a ustedes. Y Camila, esa mujer se llevaría a Julián lejos y terminarían el trabajo en otro lado donde no podamos verlos. Golpeé la mesa con la mano abierta. Las tazas de café tintinearon
Me estás diciendo que mi hijo planeó matarme. Lo escribió, lo confesó en un chat, y la ley lo protege a él. La injusticia me quemaba. Tengo que dejar que me mate para que sea un delito real. A veces escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad y de la justicia, deja tu like en este momento. Pero dime algo. ¿Alguna vez has enfrentado una situación parecida a la que está viviendo Elena? ¿Has sentido que el sistema protege al agresor? ¿Cómo reaccionarías tú si te dijeran que las pruebas de tu propia muerte no valen nada? Mario Santos, el investigador, se inclinó hacia adelante. Su voz era rasposa como lija sobre madera. La ley tiene huecos, doña Elena, pero la realidad no. Me miró fijamente. El licenciado tiene razón. La tablet no sirve en un tribunal, pero sirve para algo más importante. Sirve para saber sus movimientos. Sabemos qué quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. ¿Y de qué me sirve saberlo si no puedo detenerlos? Le reté. Podemos detenerlos, dijo Santos, y una sonrisa lobuna cruzó su rostro. Pero necesitamos que cometan el error frente a nosotros. Necesitamos flagrancia. Necesitamos que intenten matarla otra vez, pero esta vez, con cámaras legales en su propiedad y con nosotros mirando, sentí un escalofrío. Entendí lo que proponía. No necesitaba decirlo. ¿Quieres usarme de carnada? Dije. No fue una pregunta. Usted es el queso en la ratonera, señora, admitió Santos sin rodeos. Camila es una depredadora. Ya mató una vez en Monterrey y se salió con la suya porque nadie la vio. Se siente intocable. Está confiada, y un criminal confiado es un criminal estúpido. Si usted le abre la puerta, ella entrará a matar. Rogelio intervino proteccionista como siempre. No, ni pensarlo. No, voy a poner a mi esposa en una mesa con esa asesina para ver si esta vez el veneno funciona. Es demasiado arriesgado. ¿Y si bebe? ¿Y si cambian el plan y sacan una pistola? Santos sacó una carpeta de su mochila de cuero desgastado. Don Rogelio, entiendo su miedo, pero no tienen opción. Miren esto. Lanzó unas fotos sobre la mesa. Eran fotos de Julián. Se veía demacrado saliendo de un edificio en una zona peligrosa de Tepito. Investigué las deudas de su hijo anoche. No le debe al banco, le debe a los colombianos. Gota a gota. Préstamos ilegales con intereses imposibles. Me quedé helada mirando la foto de mi hijo. Se veía aterrorizado mirando por encima del hombro. Debe 8 millones, continuó Santos, y el plazo se venció ayer. Por eso la urgencia de la fiesta, por eso el mensaje de la vieja tiene que morir hoy. Si Julián no paga en una semana, no lo van a demandar, señores. Lo van a encontrar en una bolsa negra tirada en el canal. Camila lo convenció de que la única forma de salvar su vida es quitándole la suya a usted, Elena. El mundo se me vino encima otra vez. Mi hijo no solo era un monstruo por codicia, era un animal acorralado. Iba a matarme para sobrevivir él. Era su vida, o la mía. Y aunque me doliera en el alma, yo sabía que Camila estaba usando ese miedo para manejarlo. Ella no tenía deudas. Ella quería la fortuna. Él solo quería seguir respirando. Lo haré, dije. Mi voz sonó firme cortando la protesta de Rogelio antes de que naciera. Elena, no lo haré, Rogelio. Le tomé la mano. No tengo opción. Si no lo hago, matan a Julián por las deudas. Si no lo hago, Camila buscará otra forma de matarme a mí. La única salida es atraparla a ella. Ella es la cabeza de la serpiente. Julián solo es el veneno. El plan se trazó en esa mesa de café en 15 minutos. Era un plan suicida digno de una película de espías, pero era nuestra única carta. Instalaríamos cámaras ocultas y micrófonos de alta fidelidad en el comedor y la cocina de nuestra casa en Las Lomas. Invitaríamos a Julián y a Camila a una cena de reconciliación. Yo tendría que fingir que no sabía nada, que el incidente de la fiesta fue solo un malestar de la edad. Tendría que abrazar a la mujer que me quería muerta y besar al hijo que me había traicionado. Necesitamos una excusa perfecta para la cena, dijo Morales. Algo que justifique la urgencia y que baje sus defensas. Les diré que me siento culpable por arruinar la fiesta, dije, sintiendo el sabor amargo de la mentira en mi boca. Y les diré que quiero hablar sobre adelantar una parte de la herencia en vida
para que Julián esté tranquilo. Eso es música para sus oídos, asintió Santos. La codicia los hará venir corriendo. No sospecharán nada. Pensarán que ganaron. Salimos de la cafetería con el peso del mundo sobre los hombros. Regresar a casa fue extraño. Nuestra mansión, que siempre sentí como un refugio, ahora se sentía como un escenario, un set de televisión macabro, donde se representaría el acto final de nuestra familia. Pasamos la tarde con los técnicos de Santos instalando las cámaras. Eran diminutas, invisibles, escondidas en los detectores de humo, en los arreglos florales detrás de los cuadros. Mi hogar estaba siendo cableado como una prisión. A las 6 de la tarde, llegó el momento más difícil. Tenía que hacer la llamada. Me senté en el sillón de mi estudio con Rogelio a mi lado, sosteniendo mi mano, y Santos enfrente con auriculares puestos monitoreando la línea. Marqué el número de Julián. 1, 2, 3 timbres. Cada sonido era un latigazo a mis nervios. Bueno, la voz de Julián sonaba tensa, cautelosa. Hijo, soy mamá, dije, y le puse a mi voz todo el temblor y la fragilidad de una anciana enferma. Actuar nunca fue lo mío, pero la supervivencia te enseña rápido. Perdón por no llamar antes. Estaba muy mal. El médico me tuvo sedada. Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginarlo mirando a Camila buscando instrucciones. ¿Estás bien, ma? Nos asustaste mucho. Nos fuimos muy preocupados de la fiesta. Mentira. Se fueron furiosos. Ya estoy mejor, mi cielo. Pero el susto me hizo pensar. Hice una pausa dramática. La vida es corta, Julián. Y ayer me di cuenta de que he sido egoísta. No quiero irme de este mundo dejando pendientes. Quiero verlos. Quiero que vengan a cenar mañana. Solo nosotros 4. Mañana dudo. Ma es muy pronto. Deberías descansar. No, hijo, es urgente. Bajé la voz como si contara un secreto. Estuve hablando con tu papá. Queremos arreglar las cosas financieras. Sé que han tenido gastos. Queremos ayudarlos de verdad. Hacer un traspaso importante. Escuché una respiración agitada. La palabra traspaso había funcionado como un hechizo. De verdad. Su voz cambió. Ya no era preocupación, era ansiedad, hambre. Claro, mamá, claro que vamos. ¿A qué hora? A las 8. Prepararele. Tu favorito. Ahí estaremos. Te quiero, ma. Yo también te quiero, hijo. Respondí y colgué antes de romperme. Te quiero. Qué palabras tan vacías cuando hay un cuchillo escondido detrás de la espalda. Me quité los lentes y miré a Santos. Él levantó el pulgar. Señora, mañana vendrán, y vendrán preparados para matar. Esa noche, mientras Rogelio revisaba por 10ª vez las cámaras, yo fui a la cocina. Saqué los ingredientes para el mole: chiles, chocolate, especias. Comencé a tostar los chiles en el comal. El olor picante llenó la casa, un olor a tradición, a familia, a recuerdos de domingos felices. Mis lágrimas caían sobre los chiles negros y humeantes. Estaba preparando la última cena para mi hijo. Sabía que después de mañana, sin importar lo que pasara, mi familia se habría acabado para siempre. O moría yo, o mi hijo iba a la cárcel. No había final feliz en este guión. Pero entonces recordé la foto de Julián, aterrorizado por los deudores, y recordé la sonrisa fría de Camila en la foto de la cremación de su primer marido. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano manchada de ceniza y chile. Ven, Camila, pensé moliendo las especias con furia en el molcajete. Ven a mi casa. ¿Crees que vienes a matar a una vieja indefensa? Pero no sabes que te estás metiendo en la cocina de una bruja que está dispuesta a quemarlo todo con tal de limpiar su casa. El escenario estaba listo, las cámaras grababan, el mole hervía, y yo, Elena Castillo, estaba lista para la actuación de mi vida. El jueves amaneció con un cielo plomizo sobre la Ciudad de México, de esos que prometen lluvia, pero solo entregan humedad y pesadez. Mi casa en las lomas, que siempre había sido un santuario de luz y risas, se sentía esa mañana como una cripta. Cada mueble, cada cuadro, cada alfombra parecía estar conteniendo la respiración, esperando el desenlace de la tragedia que estábamos a punto de escenificar. Desde las 6 de la mañana, el olor a chocolate, chiles tostados y especias llenaba la cocina. Estaba preparando el mole, mi receta secreta,
esa que Julián amaba desde niño, esa que siempre me pedía para sus cumpleaños. Qué ironía tan cruel, estaba cocinando el plato favorito de mi hijo para celebrar el día en que planeaba meterlo a la cárcel. Mientras movía la cuchara de madera en la cazuela de barro, viendo cómo la salsa espesa y oscura burbujeaba como lava volcánica, pensaba que el mole se parece mucho a la venganza. Requiere paciencia, muchos ingredientes amargos y al final se sirve caliente. A las 10 de la mañana llegó Mario Santos. Entró por la puerta de servicio para que los vecinos o algún espía de Camila no lo viera. Traía ojeras profundas y una carpeta amarilla bajo el brazo que parecía pesar 1 tonelada. Rogelio y yo lo recibimos en la cocina, el único lugar donde el ruido del extractor de aire nos daba una falsa sensación de privacidad. Santos no aceptó café. Fue directo al grano, y sus palabras cayeron sobre nosotros como piedras. Ya tengo la confirmación de Monterrey, doña Elena, dijo sacando unos papeles con sellos oficiales. No fue fácil. Tuve que sobornar a un archivista del hospital y a un exempleado de la funeraria, pero aquí está. Puso sobre la mesa una copia borrosa de un informe médico. Rogelio lo tomó, se puso los lentes y leyó. Vi cómo se le tensaba la mandíbula hasta que los músculos de su cuello parecieron cuerdas de acero. Dios mío, susurró mi esposo pasándome el papel. Leí. El informe detallaba los últimos momentos de Ernesto Garza, el primer marido de Camila. No había muerto en paz. El reporte de la enfermera de turno, que había sido extraviado convenientemente, decía que el paciente llegó con convulsiones violentas, vómitos de sangre y una parálisis progresiva. Gritaba que le quemaba el estómago. Gritaba que su esposa le había dado un té especial. Camila, según el reporte, estaba a su lado sosteniéndole la mano llorando falsamente, pero negándose a autorizar un lavado de estómago hasta que fue demasiado tarde. Lo vio morir Elena, dijo Santos con una frialdad profesional que me dio escalofríos. No solo lo envenenó. Se quedó ahí, viendo cómo el veneno le apagaba los órganos uno por uno. Disfrutó el espectáculo. Eso es lo que viene a cenar a su casa hoy. No es una nuera codiciosa, es una psicópata sádica. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que agarrarme del borde de la mesa. Esa mujer, esa bestia, había dormido bajo mi techo. Había tocado a mi hijo, y esta noche vendría a terminar lo que empezó en la fiesta. Pero esta vez yo no era la víctima ignorante. Esta vez yo tenía los ojos bien abiertos y las cámaras, pregunté, obligándome a dejar de temblar. El miedo no me servía de nada. Ahora el miedo era un lujo que no podía permitirme. Están listas, respondió Santos. Vengan. Nos llevó a la sala y al comedor. Nos mostró los diminutos lentes escondidos, uno en el detector de humo sobre la mesa principal, otro dentro de un arreglo floral artificial en la credencia y el más importante, uno incrustado en el marco del espejo decorativo, frente al lugar donde se sentaría Camila. Cubrían cada ángulo. No había punto ciego. El micrófono está aquí, señaló Santos debajo de la mesa. Captará hasta los susurros. Si Camila le dice a Julián, hazlo. Ahora lo tendremos grabado en alta definición. Bien, dije mirando el escenario vacío. Que comience el teatro. Pasé el resto de la tarde preparándome. No me arreglé como para una cena familiar. Me arreglé como para ir a la guerra. Me maquillé para acentuar mis ojeras, para parecer la anciana enferma y vulnerable que ellos esperaban encontrar. Me miré al espejo y no vi a Elena Castillo, la empresaria. Vi a la carnada. Vi al cordero que se disfraza de lobo para sobrevivir mientras me ponía los aretes de perlas, los mismos que Julián me regaló con su primer sueldo hace 20 años, cuando todavía era un buen muchacho. Una oleada de náuseas me golpeó. Tuve que correr al baño. Vomité bilis pura. Mi cuerpo rechazaba lo que mi mente había decidido hacer. Era antinatural. Una madre no tiende trampas a sus hijos. Una madre protege, perdona, acoge. Pero luego recordé el informe de Monterrey. Recordé a Ernesto Garza gritando de dolor mientras Camila miraba el reloj esperando su herencia. Si yo no hacía esto, Julián sería el próximo en gritar. Estaba traicionando a mi hijo para salvarle la vida. Esa era la paradoja cruel que me mantenía en pie. A las 7 de la noche, Rogelio y yo hicimos el último ensayo. Santos y su equipo técnico
se habían instalado en una camioneta de vigilancia estacionada a 2 cuadras disfrazada de vehículo de reparaciones eléctricas. Teníamos un auricular diminuto, casi invisible en el oído de Rogelio. Probando 1, 2, la voz de Santos sonó metálica en la sala. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, respondió Rogelio. Recuerden el plan, insistió Santos. Ustedes son los anfitriones amorosos. No muestren miedo, no muestren sospecha. Ofrezcan la bebida, dejen que ella sirva. Y lo más importante, doña Elena, la copa. Fui al trinchador y saqué la copa. Era una copa de cristal de baccarat hermosa, pesada, pero tenía un secreto. Ayer con una lima de diamantes le hice una pequeña marca en la base, un rasguño casi imperceptible al tacto, pero visible, si sabías dónde buscar. Esa era la copa de la muerte. La pondré en mi lugar, dije colocando la copa marcada frente a mi silla. Si Camila intenta algo, usará esta copa o la que esté en mi sitio, y recuerde el cambio, dijo Santos. Si ella pone el polvo, usted no bebe. Finge torpeza, tira la copa o cambia el vaso con Rogelio, pero bajo ninguna circunstancia deje que ese líquido toque sus labios. El potasio concentrado no da segundas oportunidades. Lo sé, respondí sec. A las 7:55, las luces de un coche barrieron la ventana de la sala. El corazón se me detuvo un instante, y luego arrancó a galope tendido, golpeando mis costillas como un prisionero desesperado. Eran ellos. Rogelio se acercó a mí, me tomó las manos, estaban heladas, las suyas sudaban. Elena me dijo mirándome a los ojos con una intensidad que me quemó: si en algún momento sientes que no puedes, si te da miedo, hazme una señal. Me tocas la oreja y yo termino con esto. Los echo a patadas. No me importa la justicia, me importas tú. No negué con la cabeza. Vamos a llegar hasta el final. Por Ernesto, por Julián y por nosotros. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire y valor. Abre la puerta, Rogelio. Deja entrar al el timbre sonó. Ding dong, un sonido tan banal, tan cotidiano, que ahora sonaba como las campanas de un funeral. Rogelio caminó hacia la entrada. Yo me quedé en el centro de la sala de pie, con las manos entrelazadas al frente, componiendo mi rostro en una máscara de bienvenida. Escuché el sonido de la cerradura al girar. Escuché la puerta abrirse. Papá, la voz de Julián. Sonaba alegre, falsamente relajada. Hola, hijo. Pasen, pasen, suegro. Buenas noches. La voz de Camila, melosa, suave, venenosa, entraron en la sala. Julián traía un ramo de flores barato comprado seguramente en un semáforo de camino acá. Camila traía una botella de vino y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Llevaba un vestido blanco angelical que contrastaba con la negrura de su alma. Al verme, sus ojos brillaron. No era cariño, era el brillo del carnicero que ve a la reentrar al matadero. Suegra, exclamó Camila caminando hacia mí con los brazos abiertos. Qué bueno verla mejor. Nos tenía con el alma en un hilo. Me abrazó. Sentí su cuerpo rígido contra el mío. Olía a perfume caro y a tabaco mentolado. Me dio un beso en la mejilla, justo encima de donde yo sentía latir mi vena yugular. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no empujarla, para no escupirle en la cara. Gracias por venir, hija, dije. Y la palabra hija me supo a ceniza. Pasen al comedor. El mole está listo y tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro. Sí, el futuro, repitió Julián evitando mi mirada. Se veía nervioso, pálido. Sus ojos recorrían la habitación como buscando una salida. Huele delicioso, mamá. Espero que te guste, hijo, le respondí, guiándolos hacia la mesa donde las cámaras ocultas esperaban silenciosas. Lo hice especialmente para ti porque esta noche va a ser inolvidable. Nos sentamos. Yo ocupé mi lugar habitual frente a la copa marcada. Camila se sentó a mi derecha. Julián frente a mí. Rogelio en la cabecera. La trampa estaba armada. Los actores estaban en sus puestos. Solo faltaba que la asesina hiciera su movimiento. Antes de cenar, dijo Camila, tomando la botella de vino que ella misma trajo. Deberíamos brindar. ¿Por la salud? No por la salud, repetí mirándola fijamente. Ella se levantó para servir.
El momento había llegado, y yo, Elena Castillo, contuve la respiración, esperando ver cómo mi nuera intentaba matarme por segunda vez, mientras mi hijo miraba hacia otro lado. El comedor estaba sumergido en un silencio denso, solo interrumpido por el sonido metálico de los cubiertos, chocando contra la porcelana fina. Serví el mole poblano con mis propias manos, cuidando que mi pulso no temblara, aunque por dentro me sentía como si estuviera caminando sobre un campo minado. El olor a chocolate, especias y chiles llenaba el aire, un aroma que durante décadas había significado familia, celebración, amor. Pero esa noche el mole olía a hipocresía. Veía a mi hijo Julián llevarse la comida a la boca con movimientos mecánicos, masticando sin saborear, con la mirada clavada en el mantel, como si allí estuviera escrita su sentencia de muerte. Sudaba. Gotas gruesas de transpiración bajaban por sus sienes a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Era el sudor del culpable, del hombre que sabe que está compartiendo la mesa con la mujer que va a asesinar en cuanto termine en el postre. A mi derecha, Camila, era todo lo contrario. Ella comía con apetito, con una elegancia depredadora, cortando la carne con precisión quirúrgica. Me elogiaba la salsa, me preguntaba por la receta, me sonreía con esos labios rojos que escondían colmillos. «No es maravilloso que estemos todos juntos, suegra», dijo limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de lino. Después del susto de ayer, necesitábamos esto. Unión, paz. La desfachatez de esa mujer no tenía límites. Hablaba de paz mientras calculaba el minuto exacto para iniciar la guerra. Yo la miraba y pensaba en las cámaras ocultas, esos ojos electrónicos invisibles que Mario Santos estaba monitoreando desde la camioneta afuera. Esperaba que estuvieran captando cada microexpresión, cada destello de maldad en sus ojos negros. «La paz es costosa, hija», respondí, y dejé caer la frase como una piedra en el centro de la mesa. Julián levantó la vista de golpe, asustado. Camila solo arqueó una ceja divertida. «Pero estoy dispuesta a pagar el precio, por eso los invité. Les dije por teléfono que quería hablar de la herencia en vida». La palabra herencia funcionó como un toque eléctrico. Camila dejó los cubiertos y se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa codicia desnuda que ya no se molestaba en ocultar del todo. «Ay, suegra, no hablemos de dinero ahora. Lo importante es su salud». Mintió, pero su cuerpo decía otra cosa. Su cuerpo gritaba: «¿Cuánto? ¿Cuándo? No es importante», insistí tomando un sorbo de agua para aclarar mi garganta seca. «Rogelio y yo hemos decidido que ya no queremos cargar con el peso de la administración. Estamos viejos, cansados, queremos viajar. Así que he pedido al notario que prepare los papeles para traspasarles el control de las cuentas principales y la casa de las lomas. Mañana mismo podríamos firmar». Era una mentira colosal, una trampa psicológica. Quería ver qué hacían. Si les ofrecía todo el dinero mañana, detendrían el plan de matarme hoy, o su odio y su urgencia eran tan grandes que ya no importaba el dinero, sino la eliminación física. Julián pareció revivir. El color volvió a sus mejillas. «De verdad, mamá, mañana». Su voz tembló de esperanza. Si yo le daba el dinero mañana, él podría pagar sus deudas sin tener que convertirse en un matricida. Vi en sus ojos la súplica: «Por favor, que sea verdad. Así no tengo que matarte». Pero Camila no sonrió. Al contrario, su expresión se endureció. Ella no quería que yo les diera el dinero. Dar implica gratitud. Implica que yo seguiría viva, controlando, opinando, siendo la matriarca. Ella no quería una donación, quería un despojo, quería borrarme del mapa. Además, ella sabía algo que Julián: no una vez que se desata a la bestia, no se le puede volver a poner la cadena. «Es un gesto hermoso, Elena», dijo Camila usando mi nombre de pila por primera vez, una falta de respeto sutil pero afilada. «Pero para firmar papeles hay que tener la cabeza clara y el cuerpo fuerte, y a usted se le ve». Agotada se puso de pie tomando la jarra de agua de Jamaica que estaba en el centro de la mesa. «¿Por qué no se toma su medicina primero? Le traje ese té especial para la digestión y el corazón del que le hablé, el que me dio mi homeópata. Le hará bien antes de seguir hablando de negocios». Ahí estaba el momento. Rogelio al otro lado de la mesa tensó todo su cuerpo. Su mano se cerró en un puño sobre su rodilla,
listo para saltar. Yo le hice una microseñal con los ojos. Espera, tienes razón, querida. Dije con la voz más mansa que pude fingir. Sírveme, por favor. Tengo mucha sed. Camila caminó hacia el trinchador que estaba a mis espaldas, donde habíamos dejado las copas limpias. Ella pensó que estaba fuera de mi vista, pero no sabía que el espejo decorativo frente a mí tenía una cámara incrustada en el marco, y no sabía que yo podía ver su reflejo en el ventanal oscuro del jardín. La vi. La vi sacar un pequeño sobre de papel de su sostén. Rápido, práctico. Con una mano sostuvo la jarra de Jamaica para bloquear la visión de Julián y Rogelio, y con la otra vertió el polvo blanco en la copa. No era cualquier copa, era la copa con la muesca, la copa marcada. Agitó el líquido rojo suavemente. El polvo se disolvió al instante. Muerte invisible, muerte dulce. Regresó a la mesa con una sonrisa triunfal y colocó la copa frente a mí. Aquí tiene, suegra. Bébalo todo. Le aseguro que dormirá como nunca. La frase tenía un doble sentido macabro que me heló la sangre. Dormirá como nunca eternamente. Miré el líquido rojo oscuro. Parecía sangre. Mi propia sangre servida en cristal de Baccarat. El auricular en el oído de Rogelio debió zumbar con la voz de Mario Santos confirmando. Lo tenemos. Está grabado. No la deje beber. Pero yo necesitaba algo más. Necesitaba romper a mi hijo. Necesitaba saber si quedaba algo humano dentro de ese traje italiano o si ya estaba completamente podrido. Levanté la copa. El cristal estaba frío. Todos en la mesa se quedaron inmóviles. Camila me miraba con una intensidad depredadora, sus pupilas dilatadas, esperando el momento en que el potasio detuviera mi corazón. Julián. Julián estaba temblando con la mirada fija en mi mano. Julián, dije suavemente. Él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Antes de beber, quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Qué pasa, Matamudeo? ¿Te acuerdas cuando tenías 5 años y te dio esa fiebre terrible? Empecé a hablar y mi voz se quebró, no por actuación, sino por dolor real. No te bajaba con nada. Tu padre estaba de viaje. Yo pasé 3 noches sentada a tu lado cambiándote los paños fríos, rezando, ofreciéndole mi vida a Dios a cambio de la tuya. Te dije, hijo, si pudiera tomar tu dolor, lo haría, y lo decía en serio. Julián bajó la cabeza. Un sonido ahogado, patético. ¿Por qué dices eso ahora, mamá? Susurró. Porque el amor de una madre es eso, Julián, es dar la vida. Acerqué la copa a labios, pero me detuve a milímetros. Yo te di la vida 2 veces, una cuando naciste y otra esa noche de la fiebre. Y hoy tú estás sentado aquí viendo cómo tu esposa me sirve esta bebida y no dices nada. El silencio en el comedor fue absoluto, pesado como una lápida. Camila dejó de sonreír. Su instinto le dijo que algo andaba mal. Bébase el té, suegra se calienta, dijo ella con un tono más agresivo e imperativo. Ignoré a la bruja, clavé mis ojos en mi hijo. Mírame, Julián. Mi voz subió de tono autoritaria, recuperando la fuerza de la matriarca. Mírame a los ojos. Si de verdad crees que merezco esto, si de verdad crees que el dinero vale más que la madre que te parió, entonces quédate callado. Pero si queda algo de mi hijo ahí adentro, sálvame. Julián levantó la cara. Estaba roja, bañada en lágrimas y sudor. Miró la copa en mi mano. Miró a Camila, que lo fulminaba con la mirada, amenazándolo en silencio. Era una batalla entre el miedo a su mujer y el amor residual por su madre. Es solo té, Julián, gritó Camila perdiendo la compostura. Dile que se lo tome, dile. Yo acerqué la copa a mi boca otra vez. Incliné el cristal. El líquido tocó mi labio inferior. No. El grito de Julián fue desgarrador. Se levantó de golpe tirando su silla hacia atrás. No lo tomes, mamá. No lo tomes. Se abalanzó sobre la mesa y me dio un manotazo en la mano. La copa voló por el aire. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco inmaculado, manchándolo como una herida de bala gigante. La copa cayó al suelo y se hizo añicos con un estruendo que pareció un disparo. Eres un idiota, chilló Camila, poniéndose de pie con la cara desfigurada por la ira. Lo arruinaste todo, maldito cobarde, lo arruinaste. Tiene veneno, gritó Julián cayendo de rodillas al suelo llorando histéricamente. Tiene veneno, papá,
Ella lo puso. Me obligó. Perdóname, mamá. Perdóname. El caos estalló. Rogelio se levantó rojo de furia y corrió hacia Camila para bloquearle la salida. Ella intentó correr hacia la cocina, pero en ese instante, la puerta principal y la de servicio se abrieron de golpe con un estruendo que sacudió la casa. Policía, nadie se mueva. Mario Santos entró primero con la pistola en la mano, seguido por 4 oficiales uniformados. La realidad irrumpió en mi comedor de lujo. Las luces azules de las patrullas afuera rebotaban en las paredes, mezclándose con el rojo de la Jamaica derramada. Camila se quedó paralizada junto al trinchador. Su máscara de sofisticación se había caído por completo. Ahora solo era una fiera acorralada respirando agitadamente, mirando con odio puro a Julián, que seguía en el suelo abrazado a mis piernas, sollozando como un niño pequeño. «Levanten las manos», ordenó un oficial. Yo me quedé sentada inmóvil mirando la mancha roja en el mantel. Se extendía lentamente, absorbiendo la tela irreversible. Así era el daño que nos habían hecho. Irreversible. Rogelio se acercó a mí y me abrazó protegiéndome del espectáculo dantesco. Vi como un oficial esposaba a Camila. Ella no lloraba. Ella gritaba insultos. «Vieja», me gritó mientras la empujaban hacia la salida. «Debiste morirte. Todo esto es tu culpa por no soltar el dinero. Ojalá te pudras con tus millones». Luego levantaron a Julián. Él no opuso resistencia. Parecía un muñeco de trapo, sin alma, sin voluntad. Me miró mientras le ponían las esposas. «Mamá», suplicó. Yo lo miré, y en ese momento algo dentro de mí se cerró para siempre. No sentí odio, sentí una pena infinita. «Llévenselos», dije con la voz fría y muerta. «No hay nadie aquí que se llame hijo». La casa se llenó de ruido de radios policiales de pasos pesados, pero yo solo escuchaba el sonido de la copa al romperse. Ese sonido era el final de mi vida como madre y el comienzo de mi vida como sobreviviente. La cena había terminado, y el plato principal había sido la verdad la más amarga que he probado jamás. El Ministerio Público a las 2 de la mañana es la antesala del infierno. Es un lugar donde el tiempo se detiene y el aire huele a café quemado, a sudor frío y a la miseria humana que se acumula en las esquinas. Rogelio y yo estábamos sentados en un banco de metal bajo una luz fluorescente que zumbaba como una mosca atrapada, esperando a que el fiscal terminara de procesar la detención de nuestro hijo y su esposa. Yo miraba mis manos todavía manchadas con una gota seca de mole que no me había quitado y pensaba en lo rápido que cambia la vida. Hace 6 horas era una madre cocinando para su familia. Ahora era la víctima principal en la carpeta de investigación contra Julián Castillo. No lloraba, ya no me quedaban lágrimas. Lo que sentía era un frío glacial, una anestesia emocional que me protegía de volverme loca. El licenciado Morales salió de la oficina del fiscal con el rostro grave. Se aflojó la corbata y se sentó a nuestro lado. «Ya tomaron sus declaraciones iniciales», dijo en voz baja. Y como predije, comenzó el espectáculo de las ratas abandonando el barco. «Se están destrozando entre ellos». «¿Qué dijeron?», preguntó Rogelio con la voz ronca. «Julián dice que fue coaccionado, que Camila lo amenazó». Camila, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que llegue su abogado penalista, ese tiburón que contrataron con el dinero que ustedes les daban. Pero extraoficialmente le dijo al oficial que ella solo preparó un té y que su hijo es un drogadicto paranoico. «Quiero verlo», dije poniéndome de pie. Mis piernas estaban entumecidas, pero mi voluntad era de hierro. «Elena, no es recomendable», empezó Morales. «No te estoy pidiendo permiso, licenciado». Lo miré a los ojos. «Necesito verlo. Necesito que me lo diga a la cara sin la falda de su mujer de por medio. Necesito saber si el hombre que parí todavía existe o si murió hace años sin que yo me diera cuenta». Me llevaron a una sala de interrogatorios pequeña, con un espejo de 2 vías en una pared y una mesa de metal atornillada al piso. Julián estaba allí esposado con la cabeza entre las manos. Cuando entró el guardia conmigo, levantó la vista. Se veía patético. El traje italiano estaba arrugado, la corbata deshecha, los ojos rojos e hinchados. Ya no parecía el empresario exitoso que fingía ser. Parecía un niño asustado que rompió un jarrón caro, pero no había roto un jarrón. Había roto mi vida,
Mamá sollozó al verme intentando estirar las manos hacia mí, pero las cadenas se lo impidieron. Mamá, sácame de aquí. Te lo juro que yo no quería. Ella me obligó. Es una bruja. Me dijo que si no lo hacía, los colombianos me matarían. Me quedé de pie junto a la puerta, manteniendo la distancia. No sentí el impulso de abrazarlo. Sentí asco. Los colombianos, repetí con voz monocorde. Sí, los prestamistas. Debo 8 millones. Mamá, me dieron una semana. Me mostraron fotos de ustedes. Sabían dónde vivían. Camila dijo que la única forma de pagarles era con la herencia. Dijo que era por su seguridad también. Así que decidiste que mi vida valía menos que la tuya, le dije, y la crudeza de la frase lo golpeó como una bofetada. Para salvar tu pellejo, decidiste entregar el mío. Eso es lo que hace un hombre, Julián. Eso es lo que te enseñó tu padre. Estaba desesperado. Gritó golpeando la mesa. Tú no entiendes lo que es vivir con miedo. Ustedes siempre lo han tenido todo resuelto. Yo solo quería que se acabara el problema. Y el problema era yo. Asentí lentamente. Tu madre era el obstáculo. No tu ludopatía, no tus malas decisiones, no tu esposa asesina. Yo. El desenlace está cerca, y la verdad duele, pero es necesaria para sanar. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo, porque lo que viene ahora cambiará tu forma de ver la lealtad. Antes de revelar el próximo secreto, suscríbete y deja tu like. Quiero saber tu opinión sincera. ¿Estás de acuerdo con las decisiones que ha tomado Elena hasta ahora? ¿O crees que una madre debe perdonarlo todo? Incluso un intento de asesinato. Julián bajó la cabeza derrotado, pero entonces hizo algo que terminó de matar cualquier esperanza que yo tuviera. Me miró con un destello de resentimiento, ese rencor viejo y podrido que yo había ignorado por años. No te hagas. La Santa Mamá escupió cambiando el tono de súplica a ataque. Siempre me controlaste con el dinero, con la empresa. Julián, haz esto. Julián, eso está mal. Nunca me dejaste ser yo. Camila me entendía. Ella me decía que yo merecía más, que ustedes me humillaban dándome migajas de una fortuna que yo ayudé a bueno, que yo merecía. Ahí estaba, la verdad desnuda. No era solo miedo a los prestamistas, era odio. Odio por sentirse inferior, odio por no ser capaz de brillar con luz propia. Mi hijo no me quería matar solo por dinero, me quería matar para matar su propia incompetencia. Te di la vida, Julián, te di educación, te di amor. Si te sentías pequeño, fue porque nunca tuviste el valor de crecer, no porque yo te cortara las piernas. Me acerqué a la mesa y puse mis manos sobre la superficie fría. Pero tienes razón. En una cosa te controlé demasiado, te protegí demasiado, y ese fue mi pecado. Mamá, por favor, habla con el fiscal. Diles que fue un error. Que retiro lo dicho. Puedo ir a rehabilitación. Papá tiene abogados. Tu padre está afuera llorando por el hijo que perdió. Le corté. Y no, Julián. Esta vez no voy a arreglar tu desastre. Esta vez vas a ser un hombre y vas a pagar tu propia cuenta. Me di la vuelta para salir. Mamá, no me dejes aquí. Me van a matar adentro, gritó desesperado. No te van a matar, Julián. Vas a vivir y vas a tener muchos años para pensar en la noche en que le tiraste la copa de veneno a la única persona que te hubiera dado la vida sin dudarlo. Adiós. Salí de la sala temblando, pero con la cabeza alta. Rogelio me esperaba. Me abrazó y yo me derrumbé por un segundo en su hombro, permitiéndome ser frágil. Es un cobarde, Rogelio. Es un cobarde resentido, le susurré. Nos odia, pero la noche no había terminado. Faltaba la otra mitad de la pesadilla. El fiscal nos llamó. Quería que escucháramos algo. Camila había pedido hablar, pero no para confesar, sino para negociar. Nos llevaron a un cuarto de observación. A través del cristal vi a Camila. Estaba sentada con una postura regia arrogante, como si estuviera en una junta de negocios y no esposada a una silla. No tenía ni un pelo fuera de lugar. Ella afirma que tiene pruebas de que Julián fue el autor intelectual, dijo el fiscal, y quiere inmunidad a cambio de entregarlas. ¿Qué pruebas?, preguntó Rogelio. El fiscal presionó un botón y una grabación de voz llenó el cuarto.
Era una nota de voz de WhatsApp enviada hace 2 meses. Reconocí la voz de mi hijo, pero sonaba borracho, arrastrado, lleno de veneno. Ya estoy harto de la vieja Camila. Hoy me revisó las cuentas otra vez. Me trata como a un imbécil. Ojalá se muriera de una vez. Si tuviera los huevos, yo mismo la empujaba por las escaleras. Pero, ¿sabes que mi papá sospecharía? Necesito que tú pienses en algo. Tú eres la lista. Haz algo, amor. Quítame a esta mujer de encima y te doy lo que quieras. Te doy el control de todo. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. No era Camila quien lo había convencido al principio. Era él, mi hijo. Él había pedido mi muerte como quien pide una pizza. Camila solo había ejecutado el deseo oscuro que Julián no se atrevía a realizar por cobardía. Ella puso el método, pero él puso la intención. Camila dentro del cuarto sonrió al fiscal. Lo escucha, dijo ella con esa voz suave y terrible. Yo solo soy una esposa enamorada que quería complacer a su marido. Él me lo pidió. Él me dijo que su madre lo maltrataba psicológicamente. Yo soy la víctima de una dinámica familiar tóxica. Víbora, gruñó Rogelio, golpeando el cristal blindado. Miente. Ella mató a su primer marido. El fiscal apagó el audio. Sabemos lo de Monterrey, señor Castillo. Gracias a su investigador ya solicitamos la colaboración de la fiscalía de allá. No le vamos a dar inmunidad. Pero esta grabación complica las cosas para su hijo. Lo convierte en coautor intelectual, tal vez incluso en el instigador principal. Miré a esa mujer a través del vidrio. Ella sabía que la estábamos viendo. Giró la cabeza lentamente hacia el espejo y me miró. O al menos miró mi reflejo y me guiñó un ojo. Un guiño lento, burlón que decía: te quité a tu hijo. Aunque yo vaya a la cárcel, tú te quedas sola. Yo gané. Sentí una oleada de furia, pero luego extrañamente sentí paz porque esa grabación, por dolorosa que fuera, me liberaba. Me liberaba de la culpa. Yo no había fallado al proteger a Julián de Camila. Julián era parte de la oscuridad. Eran tal para cual, dos almas podridas que se encontraron y se potenciaron. No me importa quién empezó, dije al fiscal con una voz que sonó como el cierre de una tumba. Quiero que los procesen a los dos, con todo el peso de la ley. Sin acuerdos, sin tratos. Si mi hijo pidió mi muerte, que asuma la vida en una celda. Elena Rogelio me miró con dolor. Es nuestro hijo. No, Rogelio. Le tomé la cara entre mis manos. El hijo que amamos murió hace mucho tiempo. Ese hombre en la otra sala es el asesino de nuestro hijo, y hoy vamos a enterrarlos a los dos. Salimos del Ministerio Público cuando el sol comenzaba a teñir de gris el cielo de la Ciudad de México. La ciudad despertaba ruidosa y caótica, ajena a nuestra tragedia. Caminamos hacia el coche en silencio. Me sentía ligera, vacía, como si me hubieran extirpado un tumor gigante que llevaba cargando años. Me dolía el pecho. Sí, el corazón de madre sangraba, pero estaba viva. Y por primera vez en mi vida supe que mi seguridad y mi dignidad eran más importantes que mi sangre. Había perdido un hijo, pero me había recuperado a mí misma. Y esa mujer en el espejo retrovisor, esa Elena, con ojeras y el vestido manchado, era una sobreviviente. Y los sobrevivientes no miran atrás. 6 meses. Eso fue lo que tardó la maquinaria de la justicia en masticar y escupir lo que quedaba de nuestra familia. 6 meses de vivir bajo el asedio de las cámaras de televisión, de ver mi apellido arrastrado por el lodo en los noticieros de la noche. El caso Castillo lo llamaban el drama de las lomas. Para el público éramos un entretenimiento morboso, una telenovela de la vida real sobre ricos que se matan entre ellos. Para mí era una agonía lenta que me despertaba cada mañana con un peso en el pecho. Pero el día del juicio final llegó. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, un azul cruel y brillante que contrastaba con la oscuridad del reclusorio norte, donde se celebraría la audiencia de sentencia. Rogelio me tomó del brazo al bajar de la camioneta. Los flashes de los fotógrafos estallaron como relámpagos secos cegándome. «Doña Elena, perdona a su hijo», gritó un reportero. «¿Qué castigo pide para la nuera?». No respondí. Mi silencio era mi armadura. Caminé hacia las puertas del juzgado con la cabeza alta, vestida de blanco inmaculado, no por pureza, sino por luto. Estaba enterrando a mi hijo en vida.
La sala de audiencias olía a cera para pisos y a miedo antiguo. Nos sentamos en la primera fila detrás del fiscal. Cuando los trajeron, casi no los reconocí. La cárcel tiene una forma particular de comerse la luz de las personas. Julián, mi niño de oro, parecía un anciano. Había perdido peso. Su cabello estaba rapado y gris, y caminaba arrastrando los pies con un uniforme beige que le quedaba grande. No se atrevió a mirarme. Mantenía la vista clavada en sus zapatos, encogido, derrotado. Pero Camila era otra historia. Entró con la barbilla levantada desafiante, como si estuviera caminando por una pasarela y no hacia su condena. Incluso con el uniforme de rea, mantenía esa arrogancia venenosa. Me buscó con la mirada y cuando nuestros ojos se encontraron, no vi arrepentimiento. Vi odio puro, un odio negro y profundo que me dijo sin palabras: tú ganaste esta batalla vieja, pero yo te quité la paz para siempre. El juez, un hombre severo con cara de pocos amigos, golpeó el mazo. El sonido retumbó en mis huesos. El fiscal Sampaio, un hombre brillante que había tomado nuestro caso como algo personal, se puso de pie para presentar los alegatos finales. No tuvo piedad. Proyectó en la pantalla gigante las conversaciones de la tablet, las fotos del veneno, los videos de las cámaras ocultas de mi comedor. Verlo todo de nuevo en pantalla grande fue revivir el trauma cuadro por cuadro. Vi a Camila verter el polvo, vi a Julián llorar y luego callar, vi mi propia mano temblando con la copa. Señoría, tronó la voz del fiscal, no estamos ante un crimen pasional. Estamos ante una empresa criminal diseñada para despojar y asesinar. Camila Vargas no es una esposa, es una depredadora en serie. Y para probarlo, presento la evidencia A45, el reporte forense de la exhumación de Ernesto Garza en Monterrey. Un murmullo recorrió la sala. Camila se tensó por primera vez. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo calló con un gesto. El fiscal mostró las gráficas. Los huesos de Ernesto, el primer marido, hablaban desde la tumba. Tenían concentraciones de arsénico y potasio que no desaparecen con el tiempo. Ernesto Garza no murió de un infarto, continuó el fiscal señalando a Camila con un dedo acusador. Fue asesinado lentamente durante semanas y rematado con una dosis final idéntica a la que intentaron darle a doña Elena. Esta mujer perfeccionó su técnica y Julián Castillo. Él no fue una víctima ciega, fue un aprendiz entusiasta. Entonces llegó el momento que destrozó lo poco que quedaba de mi corazón. La defensa de Julián, en un intento desesperado por reducir su sentencia, argumentó que él estaba bajo coerción extrema y manipulación psicológica. Pintaron a mi hijo como un pobre niño tonto manejado por una mente maestra. Casi sentí pena por él, casi hasta que el fiscal reprodujo el audio final ese que Julián envió borracho meses atrás. Su voz llenó la sala pastosa y llena de rencor. Ojalá se muriera de una vez. Quítame a esta vieja de encima. El sonido de su propia voz condenándolo hizo que Julián se cubriera las orejas y empezara a sollozar. No, yo no quería decir eso, gritó desde el banquillo de los acusados. Estaba borracho, mamá. Perdóname, estaba borracho. Rogelio me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño. Ver a nuestro hijo ahí reducido a un guiñapo llorón que culpaba al alcohol de su deseo de matricidio fue la humillación final. No era un monstruo poderoso, era un hombrecito mediocre y bu. Y eso dolía más, haber parido a un ser tan pequeño de espíritu. Camila se rió, una risa corta y seca, se giró hacia Julián y le escupió. Cállate, imbécil. Ten algo de dignidad por una vez en tu vida. Los guardias tuvieron que separarlos. El amor tóxico se había convertido en un veneno que ahora se lanzaban el uno al otro. El juez pidió orden y procedió a la sentencia. El tiempo pareció detenerse. Yo contuve la respiración. Sería suficiente, o saldrían en unos años por buena conducta para venir a terminar el trabajo. Camila Vargas, dijo el juez, mirándola por encima de sus lentes, por el homicidio calificado de Ernesto Garza y la tentativa de homicidio calificado de Elena Castillo con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. La sentenció a 45 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. 45 años. Camila no pestañeó, pero vi cómo se le iba el color de la cara. Moriría en la cárcel. Se acabaron los lujos, los viajes, la manipulación.
Su belleza se pudriría entre muros de concreto gris. Julián Castillo, continuó el juez. Mi hijo levantó la cara llena de mocos y lágrimas esperando un milagro. Por la tentativa de homicidio calificado en grado de parentesco y asociación delictuosa, lo sentencio a 20 años de prisión. 20 años. Un grito desgarrador salió de la garganta de Julián. Mamá, no dejes que me lleven. Papá, haz algo. Se aferró a la mesa pataleando mientras los guardias lo levantaban. Rogelio se puso de pie temblando, queriendo ir hacia él. Pero yo lo detuve. No podíamos hacer nada. Ya no éramos sus padres, éramos sus víctimas. Verlo ser arrastrado hacia la puerta lateral gritando. Mi nombre fue como ver morir a mi hijo por segunda vez, pero esta vez yo no podía salvarlo. Camila pasó junto a nosotros mientras se la llevaban. Se detuvo un segundo. Los guardias la empujaron, pero ella se resistió para decir sus últimas palabras. Disfruta tu dinero. Elena sisuó con una sonrisa que me heló la sangre. Disfrútalo sola en esa casa enorme, porque aunque yo esté adentro, tú ya estás muerta por dentro. Te quité a tu hijo, te lo rompí. Nadie gana aquí. Se la llevaron riendo. Una risa de loca que resonó en el pasillo mucho después de que se cerraran las puertas. Me dejé caer en el banco exhausta. Rogelio me abrazó y lloramos. Lloramos no de alivio, sino de pura desolación. Camila tenía razón en algo. La justicia se había servido, pero el plato estaba frío y amargo. Habíamos ganado el juicio, pero habíamos perdido la vida. Salimos del juzgado una hora después. Los reporteros seguían ahí como buitres, esperando los restos. ¿Está satisfecha, señora Castillo?, preguntaban. ¿Cree que se hizo justicia? Rogelio, que siempre fue un hombre pacífico, empujó un micrófono con furia. Déjenos en paz, gritó. Nos subimos al coche y huimos de nuevo, pero esta vez no hacia un hotel, sino hacia una casa que ya no se sentía como un hogar. Al llegar a las lomas, la casa estaba en silencio, un silencio sepulcral. Entré al comedor. La mancha de mole en el mantel ya no estaba porque la empleada lo había tirado, pero yo seguía viéndola. Veía el fantasma de Julián sentado ahí sirviéndose vino. Veía el fantasma de Camila sonriendo. No puedo vivir aquí. Rogelio, dije parada en medio de la sala que habíamos decorado con tanto amor hace 30 años. Esta casa está manchada. Cada rincón tiene el eco de sus mentiras. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de tristeza. Rogelio asintió mirando las fotos familiares colgadas en la pared. Fotos de Julián, graduándose de Julián, en su primera comunión de Julián sonriendo. Se acercó a una de ellas, la tomó con cuidado y la miró por un largo momento. Luego, con un movimiento lento y deliberado, la volteó boca abajo sobre la mesa. Tienes razón, dijo. Vendamos todo. La decisión fue rápida, visceral. En las semanas siguientes, liquidamos nuestra vida. Vendimos la mansión de las lomas, los coches, los muebles antiguos. No queríamos llevarnos nada que nos recordara a la ambición que destruyó a nuestra familia. Fue una purga. Quemamos cartas, donamos ropa, tiramos recuerdos. El dinero de la venta de la casa, una suma millonaria que había sido el objeto del deseo de Camila y la perdición de Julián, tenía un destino claro. No lo íbamos a guardar. Ese dinero estaba maldito. ¿Qué haremos con los 15 millones? Preguntó Rogelio una tarde mientras empacábamos las últimas cajas. Dárselos a quienes no tienen hijos que los cuiden, respondí. O a quienes tienen hijos que los olvidaron. Creamos una fundación. Donamos gran parte del capital a asilos de ancianos que acogen a personas en situación de abandono y a orfanatos. Era nuestra forma de equilibrar la balanza del universo. Si nuestro hijo nos había fallado por codicia, nosotros usaríamos esa codicia para dar amor a extraños. El día que entregamos las llaves de la casa, caminé por las habitaciones vacías por última vez. Llegué a la habitación de Julián. Todavía tenía algunas marcas en la pared de cuando era niño, calcomanías que nunca quitamos. Sentí una punzada de dolor agudo, pero luego respiré hondo. Cerré la puerta. Clic. Ese sonido fue el final de un capítulo de terror. Nos mudamos a San Miguel de Allende, un pueblo colonial tranquilo, lejos del ruido y de los recuerdos de la Ciudad de México. Compramos una casa pequeña con un jardín lleno de bugambilias y una fuente de piedra, un lugar para sanar, un lugar para dos.
Pero la paz no llega de golpe, llega a gotas. Y a veces en medio de la noche me despierto sudando, pensando que escucho a Julián llamándome desde su celda. Rogelio me abraza y me dice que todo pasó, pero yo sé que una parte de mí se quedó en ese juzgado, viendo cómo se llevaban a mi niño con esposas en las muñecas y odio en el corazón. La justicia es necesaria, sí, pero la justicia no cura el alma de una madre. Solo cicatriza la herida para que deje de sangrar, aunque la marca se quede ahí para siempre, recordándonos el precio que pagamos por sobrevivir. San Miguel de Allende tiene una luz especial. Dicen los pintores que aquí el sol no ilumina, sino que acaricia las fachadas de color ocre y terracota. Llevamos un año viviendo aquí, Rogelio y yo, en una casa pequeña con un patio lleno de lavanda y bugambilias, lejos del ruido de la Ciudad de México y aún más lejos de los fantasmas de las lomas. A mis 66 años camino por estas calles empedradas, sintiendo que mis pies tocan tierra firme por primera vez en décadas. La gente nos conoce como los señores Castillo, esa pareja amable que siempre camina tomada de la mano y que dona generosamente al orfanato local. Nadie sabe que somos refugiados de nuestra propia sangre. Nadie sabe que huimos de la ciudad no para retirarnos, sino para escondernos de la vergüenza de haber parido a un verdugo. A veces, cuando voy al mercado y una vendedora me dice, «Madrecita, lleve estas flores para sus hijos», siento un piquete en el corazón rápido y agudo como una aguja. No tengo hijos, respondo con una sonrisa triste, y aunque es una mentira biológica, es mi verdad espiritual. Mi hijo murió el día que eligió el dinero sobre mi vida. El hombre que habita en la celda 405 del reclusorio norte es un extraño con el que comparto ADN nada más. Pero el pasado es un perro fiel que siempre encuentra el camino a casa, por más lejos que lo tires. Ayer llegó la carta, un sobre barato de papel áspero con el sello oficial del sistema penitenciario estampado en la esquina como una cicatriz de tinta azul. Rogelio la trajo del buzón con la punta de los dedos como si fuera material radiactivo. La dejó sobre la mesa de la cocina junto a mi taza de té, y me miró con esa preocupación infinita que ha envejecido su rostro 10 años en los últimos 12 meses. ¿Quieres que la queme?, Elena me preguntó con el encendedor ya en la mano listo para convertir las palabras de Julián en humo. No la abras. No dejes que entre de nuevo. Ya tenemos paz. Miré el sobre. Reconocí la letra. Era la misma letra picuda y nerviosa que yo le corregía cuando hacía la tarea de primaria. La misma letra con la que firmó los cheques que nos robó. La misma letra con la que escribió en el chat: «Ojalá se muriera de una vez». Sentí una náusea repentina, una mezcla de asco y de ese amor maternal estúpido y resiliente que se niega a morir del todo, porque una madre puede odiar el pecado, pero arrancarse al pecador de las entrañas es una cirugía que nunca cicatriza. «Bien, déjala ahí», le dije a Rogelio. «Necesito saber si todavía es un monstruo o si la cárcel le devolvió el alma». Pasé todo el día rondando la carta. La miraba desde el sillón, desde la ventana, como si el sobre fuera a saltar y morderme la yugular. Finalmente, cuando cayó la noche y el silencio del pueblo se hizo pesado, me senté, tomé el abrecartas y rasgué el papel. Mis manos temblaban, no por miedo a morir, sino por miedo a sentir lástima. La lástima es peligrosa. La lástima es la puerta trasera por donde los abusadores vuelven a entrar a tu vida. «Mamá», empezaba la carta. El papel estaba sucio, tal vez de polvo, tal vez de lágrimas secas. «No sé si leerás esto. Probablemente Rogelio te dijo que la tiraras. No lo culpo. Yo también me tiraría a la basura si pudiera. Aquí adentro el tiempo no pasa, solo se estanca. Trabajo en la carpintería. Hagas». Es irónico. No, nunca quise trabajar en la empresa familiar porque me ensuciaba las manos y ahora lijo madera 8 horas al día por 10 pes. Pero me ayuda a no pensar. Hice una pausa para respirar. Podía imaginarlo. Mi Julián, el que usaba trajes de seda, ahora lleno de aserrín, comiendo rancho, durmiendo en un catre duro. Una parte de mí sintió satisfacción la justicia divina, pero otra parte lloró por el niño que pudo ser y no fue. Continué leyendo. Supe la trasladaron al penal de máxima seguridad en Morelos. Dicen que se peleó con otra reclusa y le desfiguró la cara. Y yo sigo siendo el idiota que la amó. Mamá, sueño con el mole,
Sueño con el olor de tu cocina, ese olor que traicioné. No te pido que me visites, no te pido dinero, solo te pido que sepas que cada vez que cierro los ojos, veo el momento en que tiraste la copa, y desearía con toda mi alma haber tenido el valor de tirarla yo antes. Perdóname, no por lo que te hice, eso es imperdonable. Perdóname por ser tan poca cosa. La carta terminaba ahí, sin te quiero, sin chantajes, sin pedir abogados, solo una confesión de miseria. Me quedé mirando el papel durante una hora. Julián estaba roto. La prisión lo había quebrado, le había quitado la soberbia, pero el daño estaba hecho. Camila seguía siendo una fiera, incluso enjaulada, pero mi hijo se había convertido en un fantasma arrepentido. Era suficiente. Su dolor pagaba mi casi muerte. Rogelio entró en la cocina y me vio con la carta en la mano. Se sentó a mi lado y me abrazó por los hombros. ¿Qué dice?, preguntó. Dice que hace sillas y que se acuerda del mole. Vas a contestarle. Miré a mi esposo, ese hombre bueno que me salvó la vida, y luego miré por la ventana hacia el jardín oscuro. Pensé en el perdón. Todo el mundo te dice que debes perdonar para sanar, que guardar rencor es tomar veneno esperando que el otro muera. Pero nadie te dice que el perdón no significa reconciliación. Nadie te dice que puedes perdonar a alguien y aún así mantener la puerta cerrada con doble cerrojo para que no vuelva a entrar. No, dije doblando la carta con cuidado y guardándola en el bolsillo de mi bata. No voy a contestar. ¿Por qué? Rogelio pareció sorprendido. Pareces tranquila, porque contestarle sería darle esperanza de que todo puede volver a ser como antes. Y no puede. Si le escribo, él pensará que soy su madre otra vez. Y yo ya no soy su madre, Rogelio. Soy la mujer que sobrevivió a su ataque. El silencio es mi respuesta. Es la lección final que le debo. Tiene que aprender a vivir con sus demonios, sin que yo vaya a espantarlos. Tiene 41 años. Ya es hora de que sea hombre, aunque sea en una celda. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios lo que despertó en ti. ¿Perdonarías una traición como esta dentro de tu familia? ¿Le escribirías de vuelta a un hijo que intentó matarte? Aquí, cada silencio merece ser escuchado, y tu opinión es valiosa para mí. Al día siguiente quemé la carta, no con rabia, sino con un ritual de despedida. Vi cómo el papel se ennegrecía y se convertía en ceniza, llevándose las palabras de Julián al viento. Sentí que me quitaba un peso de encima. No lo odio. Le deseo que encuentre paz. Pero mi paz es más importante. Esa tarde fui a la fundación que creamos con el dinero de la venta de la casa Renacer Dignidad. Es un centro pequeño, donde damos asesoría legal y psicológica a adultos mayores que han sido víctimas de despojo por sus propios familiares. Es increíble cuántos somos. He conocido historias peores que la mía. Padres que fueron echados a la calle en silla de ruedas, abuelas a las que les falsificaron la firma para quitarles la pensión. Cuando los veo llegar con esa mirada perdida y avergonzada, porque no hay vergüenza más grande que admitir que tu hijo es tu enemigo, los abrazo. Los abrazo fuerte y les digo, no estás solo. Y no fue tu culpa. Hay una mujer, doña Martita, a la que le tomé especial cariño. Su hija le quitó la casa y la dejó en un asilo público sin avisarle. Martita lloraba todos los días. Hoy Martita trabaja con nosotros tejiendo bufandas que vendemos para recaudar fondos. Ayer me dijo, Elena, perdí una hija, pero gané una hermana, y nos reímos. Nos reímos con ganas con esa risa de las sobrevivientes que saben que la sangre no te hace familia. La lealtad te hace familia, el amor te hace familia. Rogelio y yo ya no tenemos herederos, y eso curiosamente nos ha dado una libertad que no conocíamos. Antes trabajábamos para dejarle algo a Julián, ahora vivimos para nosotros, viajamos, comemos en buenos restaurantes sin culpa, nos compramos ropa bonita, gastamos nuestro dinero en disfrutar los años que nos quedan, porque nos los ganamos a pulso y porque casi nos los robaron. Hemos cambiado el testamento. Todo lo que sobre hasta el último centavo irá para la fundación. Julián no recibirá nada, no por venganza, sino porque el dinero fue lo que lo pudrió. No voy a dejarle la herramienta que usó para destruirnos. Dejarlo sin herencia es mi último acto de amor maternal. Es obligarlo a buscar su propio valor si es que alguna vez sale de esa prisión. Esta noche,
Es mi cumpleaños 66, un año exacto desde la fiesta de Judas. No habrá salón de lujo, ni 300 invitados, ni vestidos de diseñador. Haremos una cena pequeña en el patio. Vendrán Martita, el licenciado Morales, que viene de visita, y un par de vecinos nuevos. Rogelio está asando carne. Hay vino, pero esta vez yo misma descorché la botella y serví las copas. Me siento en la silla de mimbre bajo las estrellas de San Miguel y miro a mi esposo. Está más canoso, camina un poco más lento, pero cuando me mira, sus ojos brillan con el mismo amor de hace 40 años. Un amor probado en fuego. ¿En qué piensas, vieja? Me pregunta pasándome una copa de vino tinto. Tomo la copa. El cristal es sencillo, no es baccarat, pero el vino sabe a gloria, sabe a libertad. Pienso en que la vida es rara, Rogelio. Sonrío. Pienso en que tuve que perder a mi hijo para encontrarme a mí misma. Pienso en que el dolor te vacía. Sí, pero ese vacío te da espacio para llenarte de cosas nuevas, de dignidad, de amor propio, de calma. Levanto la copa hacia el cielo nocturno por nosotros, Rogelio, porque estamos vivos, porque nos tenemos, y porque nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Aunque tengas 66 años y el corazón remendado, brindamos. El sonido del cristal es claro y puro. No hay veneno, no hay mentiras, no hay cámaras ocultas, solo la brisa fresca de la noche y la certeza de que mientras haya vida hay esperanza. Mi nombre es Elena Castillo. Soy madre de un hijo que perdí, esposa de un hombre que redescubrí y dueña de un destino que recuperé. Si estás pasando por una oscuridad similar, si sientes que la traición te ahoga, levántate. No te quedes en el suelo, límpiate las lágrimas, ponte tu mejor vestido y sal a pelear, porque tu vida es tuya, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatártela, ni siquiera aquellos a quienes les diste la vida. La historia de mi dolor termina aquí, pero la historia de mi vida, esa apenas está comenzando.